Bienvenidos al vuelo del cometa. Hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Sergio Mena, del Descampado. El Descampado, mejor dicho. Uy, uy. ¿Sabes qué pasa? Que como soy escritor, yo tengo, en cuanto Ya lo veo el sabía, ya. Descampado, aparece la línea roja debajo del nombre del podcast y digo, no, esto es un descampado. Pero no, es el Descampado. ¿Qué tal, No te lo tío? tendré en cuenta. No te lo voy a tener en cuenta, no te preocupes. Estoy bien. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros, del sector editorial, de la IA, del maravilloso gato que ha saltado sobre tu mesa. Sí. Un clásico. Muchos temas, tío, muchos temas, pero antes que nada, para la poquita gente que no te conozca, te presento brevemente. O sea, el nombre lo dice todo. El Descampado es un podcast de monográficos donde hablas básicamente de los temas que te interesan, aunque tienes un foco especial sobre el cine y la música. O Sí, sea, ahí tienes monográficos bastante potentes. He visto el de Alien, el de Batman. Bueno, llevas desde el 2016, si no me sí, falla la memoria. Tienes un premio Sondas. correcto. ¿Qué se siente? Como... Pues bien, además fue a mejor idea radiofónico, ni siquiera fue por el descampado, fue por una Ujú. cosa que estaba haciendo en la cadena SER y muy contento porque era una ficción sonora, un serial radiofónico de estos que había hace 60 o 70 años en la radio. Y Mm. muy contento, muy contento. Surrealismo, el espacio, muy bien, muy contento. Ahí, claro, todo el tema de lo que son las audioseries, bueno, proyectos como el que te hizo ganador del premio Sondas, tiene un fortísimo componente literario. Porque aunque es una transformación del medio, porque al final se trata pues de sonorizar, de locutar, hay más valores agregados, no solamente es un tema de prosa o literatura, ahí hay toda una narrativa puesta en marcha. ¿Cómo fue la experiencia de aquello? Pues maravillosa porque siempre es un... Yo soy guionista, entonces forma parte de mi naturaleza lo de escribir historias. Y muy divertido, la verdad, porque al jugar en el ámbito del surrealismo, Ujú. pues bajo mi punto de vista, al menos yo me encuentro muy a gusto. Yo me encuentro muy bien en ese tipo de mundos en los que puedo hacer básicamente lo que me dé la gana y de repente si dos personajes quieren ponerse a cantar, pues se ponen a cantar. Me parece maravilloso. Todo ello, todo ello, el problema a veces del surrealismo es que la trama se pervierte. Y yo lo que pretendía en todo caso es que siempre hubiese algo a lo que agarrarse. Claro. Y creo que más o menos lo conseguí. Fueron 2 temporadas, no sé si son 24 episodios. Si la gente tiene curiosidad, que busque Descampado Amanece en cualquier plataforma de podcast y lo podrá escuchar. Al principio dirá, ¿qué mierda es esto? ¿Qué es esto? O sea, no entiendo de qué va esto, pero Bueno, bueno. pero ese perfil surrealista que tú ahí explotas en profundidad, ya tenías un... Ya Sí, tienes. Con el tema de las siempre, entrevistas bizarras, siempre. ahí ya había mandanga fuerte. O sea, había un Sí, Sergio muy loco dando vueltas por ahí, ¿eh? sí, bueno, sí, desde hace ya muchos años, sí. Yo creo que desde que nací, básicamente, había un Sergio Como, Loco. como guionista, por empezar con algún tema, que hoy no está en la escaleta, Sí. pero te lo lanzo así del tirón. Como guionista, ¿alguna referencia que nos puedas comentar? Un foco especial al margen del tema del surrealismo, que es algo que te tira? Eh, a la hora de crear, en qué te fijas o cuáles son tus referentes? ¿Qué es lo que te mola? Yo creo que a la hora de, sobre todo de los guiones, lo que más me fijo es en otros medios. O sea, no me fijo tanto en lo que puede ser, por ejemplo, el guión en sí, sino que me voy más, por ejemplo, a la literatura. Que no Ujú. es lo mismo, pero al final mi fuente siempre ha sido la literatura. Entonces, el cine obviamente también. Hay grandes guionistas a lo largo de la historia, no falta ni que los mencione, Ujú. pero que de los que he aprendido un montón. Pero yo creo que sobre todo lo encuentro en el género literario. Más allá de mis locuras típicas, que eso ya viene más de cosas como los Monty Python, Famino Cansado o incluso Pepín 3, Ujú. que en el fondo no dejan de ser en algunos casos grandes improvisadores. Pero Claro. ya digo, sobre todo del género literario, es donde tengo yo mi fuente. Luego a partir de ahí, si veis que de repente pongo cosas raras es porque mi gato está haciendo ruidos extraños. ¿Sabes? Está Como si bien. estuviera acabando con la vida de alguien, no soy de Conkeep, pero igual está poniendo voces él también como hago yo. No lo Maravilloso. descarto. A mí lo que me mola mucho de tu trabajo es sobre todo la valentía con la que escoges los temas
Sí. Porque sí, es como Llámalo que valentía, llámalo suicidio, llámalo como quieras, Álvaro, ¿no? yo lo llamaré valentía porque el resultado es Gracias. contrastable. Quiero decir, ahí Sí, están, los números son públicos, entonces sí. se ve que hay un feedback muy positivo. Por ejemplo, yo te sigo desde hace muchísimo tiempo y me acuerdo cuando iniciaste el super especial de cine mudo de varias partes que yo dije, ostras, es un tema nicho. Es un tema nicho Sí, que no mucha sí. gente va a apreciar al principio, pero la forma en la que expones el tema, al final es la razón por la cual te quedas, al margen de que sepas o no sepas, porque yo, por ejemplo, soy un gran desconocedor del cine mudo, no tengo... O sea, me gusta mucho el cine, a lo mejor Sí. me puedo considerar un usuario avanzado, pero más allá de tema de guión y tema de planos, la historia del cine como tal es difusa, pero como divulgador te pongo un 10. ¿Vale? O sea, es maravilloso, Muchas está súper gracias. bien, está súper bien. Ya nos has Muchas gracias. dicho cuál es tu relación con la literatura a día de hoy. Es una pregunta que está contestada, implícito en lo que hemos hablado, pero me gustaría saber cuál fue ese libro o incluso cómic, me da igual, o cuento, que te convirtió en lector. ¿Qué te inició en el mundo de lo literario? Yo te voy a devolver la pregunta y te voy a decir a ti si crees que el lector se crea o se hace. Wow. Hemos venido a jugar, Álvaro. No te esperabas esto, No pero me, no me hemos esperaba, venido. no me esperaba esta devolución. A No, ver, nos lo vamos a pasar bien. yo creo, es muy buena pregunta. Yo creo al final, en base a mi experiencia, ¿vale? Yo Sí. me refugié en la literatura en un momento de mi vida en el cual me estaba encontrando, me estaba buscando, mejor dicho. Y me encontré ahí. Yo estaba buscando algo, Ok. pero no sabía lo que era. En mi caso, reconozco que fui un lector tardío, porque mucha gente empieza a leer TVOs, empieza a leer lo que sea con 8 7 12 años. Y en mi caso fue bastante más tarde, fue con 14 que considero que es una edad tardía respecto a otras personas. Entonces yo creo que sí que hay una proclividad, un interés por refugiarte creativamente en algún espacio seguro y al final te desarrollas. Una vez encuentras una obra que se ajusta a lo que tú necesitas leer, vas tirando del hilo. O sea, por ejemplo, en mi caso fue, lógicamente, por temas de edad, la fantasía épica. Yo me metí en la fantasía épica y empecé a leer la Dragonlance y empecé a Ole, ole. leer Margaret Weiss y Tracy Hickman con El ciclo de la puerta de la muerte, La espada de Joram. Acabé con El Señor de los Anillos, continué por Crónicas vampíricas de Anne Rice y fui en ese mundo un poco buceando hasta encontrar pues otros derroteros un poco más tal. Entonces, yo creo que sí que tenemos una inclinación, si ya tenemos un cierto interés o una cierta curiosidad, que eso creo que es inherente a cada individuo, y luego vas madurando tu pasión por la literatura. Es decir, te quedas. ¿He respondido tu pregunta? Sí, 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 has respondido a mi pregunta. Y de hecho me has dejado caer. Yo también tengo una historia larga, pero una de mis influencias también es la Dragonlance, Reinos Olvidados. Mm, Cuando tenía 12 años empecé a leer esas cosas y también me gustaba mucho. Lo disfrutaba un montón. vale. Pero yo, el tema es que yo empecé a leer muy pronto, porque era un niño, desde muy pequeñito era un niño muy curioso y antes incluso de entrar a la guardería, te estoy hablando de cuando tenía 3 años, Ujú. a mí lo de los libros y las letras me interesaba un montón. Entonces yo le preguntaba, estaba todo el día pidiéndole a mi madre que me enseñara, que quería aprender a leer. No sabía casi ni hablar, o sea, aprendí antes a leer que a hablar bien. Esto es cierto, ¿eh? Y de hecho creo que aprendí a hablar bien gracias a leer, porque no, ya te digo que no vocalizaba, decía, me inventaba las palabras, era un niño muy especial. Y yo le insistía mucho a mi madre con que me enseñara a leer. Entonces aprendí, ya digo, yo entré en la guardería ya leyendo, que era una cosa rara, Mm, y yo los recuerdos que tengo de mis primeras lecturas sobre todo es cómic, es lo típico de Mortadelo y Filemón, incluso claro. algo de Marvel, cosas así. Ujú. Pero libros, si tengo que señalarte hitos, no te podría decir el primer libro que me convirtió en lector, pero si te tengo que señalar alguno de mis hitos, yo creo que posiblemente el primero de ellos que yo recuerdo y que se grabara en mi corazón fue Las aventuras de la mano negra, de Hans Jürgen Press. Que ese libro lo leí con 8 años Ujú. y ahí me di cuenta realmente del poder de la lectura. Es un libro infantil que si alguno de los que están escuchando, tú que estás escuchando esto, tenéis hijos o algo similar, es un libro que recomiendo siempre, Ujú. porque juega bastante con lo que es la literatura, pero también el apartado visual. No es solo leer, sino que te plantean un enigma, te cuentan Mm, una breve historia,
en una cara, te plantean una breve historia, y finaliza siempre con una pregunta, con un enigma. Y en la otra página, en lo que están juntas además, tienes un dibujo en el que está la respuesta a ese enigma. Y es todo el rato un juego. Es un libro ideal para chavales y un libro que yo personalmente me di cuenta, insisto, del poder que tenía la literatura y el poder que tenía este tipo de arte. Luego ya, pues, cuando fui cumpliendo años, tú has mencionado la Dragonlance, en mi caso también, cuando tenía 12 años, Reinos Olvidados. Luego ya me empecé a poner un poco más punky, que tuve otro hito con Henry Miller, con Trópico de Cáncer, que a mí me cambió la vida. Es un salto grande, es bastante punky. Sí. Venir de la Dragonlance a Henry Miller, ahí ha habido un salto. Sí, te estoy hablando de cuando tenía 17, 18 años. Me recomendaron primero Sexus, lo leí y dije, uy, ¿qué es esto? Y ya sabes que tiene Sexus, Plexus y Nexus y todo, y Exus. Pero después me lancé a Trópico de Cáncer y conecté muy bien con Henry Miller y también con Stephen King, que es otro clásico. Yo creo que a estas edades sobre todo te vas a ciertos clásicos o los que suenan más. Sí. Y el Misery de Stephen King también lo considero otro hito que dije, ostras, ¿esto se puede hacer a través de las letras? ¿Algo así se puede llevar a cabo? Es que Stephen King es un caso muy particular. Creo que fue anteayer, estuve en un cole dando una charla de literatura y lo que le decía a los chavales en la sala de actos es que al final la literatura es el espejo de su tiempo. Y Stephen King creo que es, al margen de que te pueda gustar más o menos la mayoría de sus obras, o incluso no te guste el género de terror en ningún sentido, que es un autor muy prolífico que también tiene otros tipos de novelas y cuentos, el caso es que él conecta muy bien a día de hoy todavía con el motor y el espejo de su tiempo social. Es decir, cuando te crea ese Stand By Me o te crea ese pueblo de Pennywise, de It, cuando te genera toda esta cosmogonía, esta microcosmogonía de personajes con sus perfiles tan identificables y reconocibles. Por ejemplo, el otro día estábamos en el taller literario y propuse como lectura para la siguiente clase La Balsa de Stephen King, que aparte tiene un mediometraje de 20 minutos en una de estas antologías de los 80, si no recuerdo mal, que se hicieron. Creepshow 2. Creepshow 2, efectivamente. Sí. Estos datos de mierda, es posible que lo sepa Álvaro, ya lo sabes, pero bueno, yo creo que es Creepshow 2, igualmente. Creo que sí. Que además te diría que hasta sale él. Ostras, no me acuerdo de eso. Recordar. No sé si sale en la primera o la segunda, pero sale Stephen King. Da igual, perdona. Sí, ha hecho un montón de cameos. Stephen King está en todas partes. Pero sí, sobre Stephen King, eso que quería simplemente apostillar, porque es un autor que está en el candelero por motivos comerciales y siempre la gente es como que aprovecha la coyuntura del bestseller para menospreciar la obra desde el punto de vista más artístico, ¿vale? Más cultureta, por así decirlo. Y creo que es muy injusto en muchos sentidos, porque hacer un buen bestseller no es fácil. Hacer un buen bestseller es una cosa increíble, es un milagro. Y este señor lo ha hecho muchas veces. Y yo creo que es porque ha conectado perfectamente con el pensamiento. Y es un espejo de su tiempo. Yo creo que en el futuro, cuando pase un siglo, 2 siglos, lo que sea, la gente va a leer sus libros y va a poder ver a través de sus palabras un momento muy específico de la sociedad, esos 80s, esos 90s, de esos pueblos estadounidenses un poco trash white. Es maravilloso, porque yo creo que de eso se trata la literatura, de poder abrir portales dimensionales con la mente a espacios-tiempos muy lejanos al presente. Creo que ahí está el gran valor. Entonces, Stephen King, lo has dicho, me he ido por la rotonda a la primera salida, continuamos. No, pero está bien que lo digas, porque precisamente por esa capacidad que tiene y cómo se mueve en diferentes ámbitos y la forma de relatar o plasmar lo que es su realidad, el contexto en el que vive, salvando las distancias porque siempre le añade sus mierdecicas, pero creo que por ese motivo no pertenece a ninguna generación, pertenece a todas. Es un poco como Iron Maiden o AC/DC, que Stephen King sigue haciendo, utilizando otra vez la palabra, sigue haciendo su mierda desde hace ya pues prácticamente 50 años. Lleva haciendo, entre comillas, lo mismo, pero sigue funcionando porque lo hace muy bien. Sí. Al igual que pasa con y es una puerta de entrada que al fin, a veces se nos olvida la importancia de esas puertas de entrada, pero es una puerta de entrada para nuevos lectores. Totalmente de acuerdo. Sobre todo que están interesados por el mundo igual del terror o
del suspense o de la fantasía. O sea, yo recuerdo que uno de los primeros libros que leí de Stephen King, creo que es Ojos de Fuego, si no me falla la Sí, memoria, novela fantástica, que, medieval. que es exactamente, que es novela fantástica, y yo me quedé sorprendido porque me esperaba al señor que había hecho Misery y dije, ¿qué ¿Qué es es esto? esto, movida? Digo, ¿qué es esto? Claro, pero me gustó también. Dije, joder, más allá, creo que el ser humano tiene una tendencia a que cuando algo es mainstream tiene que ser malo por naturaleza. Ujú. Y en el caso de Stephen King y de tantos otros, demuestra que no es así. A mí me parece un señor que ya no tanto las historias que narra, sino cómo las narra. Hmm. Y sobre todo el análisis que hace yo creo que es prácticamente todos los libros de la psicología humana. A mí me parece maravilloso. O sea, Es se muy aprende un afilado. montón del ser humano. Sí, sí, se aprende un montón del ser humano leyendo a Stephen King. Hmm. No, cosas no muy buenas a veces, pero, ¿Sabes pero qué se aprende pasa? un Que montón. con lo increíblemente... Bueno, justamente por el tema de lo prolífico que es, hay Sí, una entrevista que le hace el hijo, que firma sus libros como Joe Hill, sí, que le hace, bueno, que están ahí los dos hablando en un escenario, y le dice el hijo a Stephen, claro, estábamos un día en casa e hiciste una broma muy escatológica, papá. Y el padre se lo queda mirando con esa cara que tiene Stephen King, que sí. es esa mirada tan curiosa, y le dice, pero ¿a qué te refieres? Sí, porque estabas ahí tan tranquilo y de pronto estornudaste y salió tremendo pegote y dijiste, ¡hostia! ¡Un nuevo libro! Así de prolífico es Stephen King, Sí, damas y caballeros. pues Efectiva. sí, sí, es así, es así. Y hay unos cuantos también, Pratchett, por ejemplo, para mí también muy importante, que es otro escritor muy prolífico, ya que estamos hablando de fantasía, Más fue de otro 50 escritor. novelas. Más de Sí, sí, 50 sí. novelas, el colega. Y, Sí, y sí. porque el pobrecico pues murió prematuramente por la enfermedad, pero si no habría seguido escribiendo toda su vida. Era capaz de editar 2 libros al año, que eso, bueno, pues hay De gente que hecho, lo hace pero haciendo trampas. efectivamente, eso, sí, buen tema, me gusta. Ahora luego abordaremos el tema de las trampas de la literatura. Sí, sí, Pero yo recuerdo que sobre Pratchett, bueno, hace un año y medio o dos salió la última biografía de Pratchett, que está escrita por el que era hacia el final de la vida de Pratchett secretario, su ¿no? secretario, su Asistente, asistente, ayudante, no recuerdo el sí, nombre, pero es un libro súper dulce. Y relata cómo hacia el final, cuando él ya no podía escribir porque estaba muy malito, le temblaban mucho las manos, estaba muy cansado, etcétera, su despacho era un poco menos que headquarter de la NASA. Tenía sí, pantallas, sus seis tenía, pantallas, sí, sí. le hablaba a una IA que hacía de asistente para abrir los aplicativos y para poder hacer sus movidas. O sea, tenía una infraestructura de trabajo Sí, 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 sí. muy profesional. Y una cosa que solía decir él es que él leía mucho, pero leía mucho para documentarse. Leía ensayo, no sé, me lo invento, ¿vale? Biografía sobre no sé qué personaje histórico, un periodo de un momento, la revolución industrial, da igual, porque él absorbía todos esos temas para luego convertirlos en las premisas de sus obras. Estaba muy activo y también sin perder de vista que era un activista. Él Ujú. realmente con todo el tema de la eutanasia, hay un documental, de hecho, Sí, es durísimo, es sí, es durísimo. duro, es duro, Él es duro. asiste, él presencialmente ve cómo un matrimonio está en ese punto en el cual la mujer ayuda a su marido a dejar de vivir porque no puede más con el sufrimiento y está Terry Pratchett ahí. Bueno, es una locura. Es una figura literaria increíble. Dicho lo cual, Sergio, hemos hablado de fantasía, de terror, de Henry Miller, tu momento punky. Hemos hablado de mogollón de cosas, pero si tuvieses que quedarte con un género literario, con uno solo, Sí, es que te voy a hacer trampas, Álvaro. ¿cuál es y por qué? Sí, es que te voy a hacer trampas. Vamos a ver. Me voy a la esencia propia del Descampado. El Descampado es un podcast multitemático precisamente porque soy un señor muy curioso. Y creo que la propia curiosidad hace que no te canses de las cosas, pero sí que necesites nutrirte de otras. Y no tengo un género literario que me guste más que los demás. Voy saltando de uno a otro precisamente por eso, porque me canso. No podría estar leyendo siempre fantasía, no podría estar leyendo siempre terror o... Fíjate, en vez de ciencia ficción voy a utilizar el término ficción científica, que creo que es más apropiado. Vale, Que a veces que hemos absorbido lo de ciencia ficción y no es más correcto, creo, ficción científica, al menos bajo mi punto de vista. Si quieres podemos discutir, pero me parece más apropiado.
Si, yo te puedo decir, si quieres, cosas que me gustan o cosas que no me gustan. ¿Y el Fíjate, más alejado a lo mejor de tu foco de interés? posiblemente el romántico. Vale, romántico. El Vale. género romántico, incluso te diría, aunque he leído cosas que están guay, porque Henry Miller tiene bastante de erótico, aunque es Mm. un erotismo sórdido que Es huele a meado. bastante sórdido, sí, sí, Pero sí. sí, sí, sí. Pero también el erótico no he consumido demasiado. No. Bueno, Sí, si me tengo que quedar con uno, cuál es el que más me interesa, seguramente por mi historia, por todo lo que he leído, seguramente será el misterio, el thriller, por todo el tema de que la lógica me atrae mucho. Pero vale. también me gusta algo que es un poco nicho, como es la ciencia ficción rusa o soviética. ¡Wow! Cuéntanos más. Desarrolla esa movida. Claro, esto no sé, porque me gusta la forma que tienen de. He dicho ciencia ficción, debería haber dicho ficción científica, pero bueno, creo que me habéis entendido Sí, todos. sí, sí. Es sí, me interesa, no sé por qué, pero conecté muy bien. He leído ficción científica japonesa, estadounidense, inglesa, española. La española también es muy chula, por cierto, Ujú. pero por algún motivo conecté muy bien en su día con todo lo que es yo que sé, está los Strugatsky, que son como los más conocidos, con todo el tema de Solaris, Stalker y todas estas cosas. Ujú. Efremov, Gansowski. em, no metería, o que podría meterlo a Lem, aunque es polaco, pero yo creo que también lo podemos meter dentro de este Sí, movimiento por de. proximidad eslava Sí, y un poco tal. y por temáticas también. Ujú. Gansowski, Beliayev, o sea, hay una serie de nombres que son como muy clásicos y que estaban haciendo cosas. A mí me flipa de la ciencia ficción. También sucede con la ficción científica de otros países, pero de la ficción científica soviética, que en 1904-1905 estaban escribiendo cosas que dices, no puede ser que estuvieran hablando de esto. O sea, es increíble que estuvieran hablando de estas cosas. O sea, de cambio de polos, o sea, cosas que dices, ostras. Y a mí me parece precioso. En general la ficción científica me atrae, ya sea especulativa, hay diferentes tipos, distópica, Ujú. es una cosa que me atrae. Pero la soviética, no sé por qué, pero por algún motivo conecto bastante bien con esa forma que tenían de escribir y de plasmar las cosas que en el fondo, durante cierta época, sobre todo cuando ya entra todo el tema a partir de la revolución y todo, hay un elemento cultural que también se plasma en las historias, a veces para censurar cosas que hacía el gobierno de aquella época, ya estamos hablando de los soviets, Ujú. o para apoyarlo. Entonces es muy curioso cómo todo eso que está metido en historias que se supone que son de ficción, bebe en el fondo, tiene ese remanente de lo que estaba sucediendo en el contexto. Antes mencionábamos lo de Stephen King, cómo Mm. se nutre de lo que lo rodeaba, y es decir, voy a utilizar la palabra divertido, es divertido leer a todos estos autores intentando plasmar lo que estaban viviendo, pero a través de la ficción, de esa ficción científica. Pues justamente con esto acabas de decir, me das pie para preguntarte algo que creo que es un tema que, bueno, en fin, es bastante espinoso, pero el tema del arte y la política, Bueno, ¿qué consideración te produce la gente que dice que el arte no debe ser politizado, que no ha de contener mensajes políticos? Es una pregunta muy capciosa en el fondo. Es muy quieren meterme en tramposa. un lío. Álvaro, quieren meterme en un lío, maldita sea. Un ¿Quieres acabar poquito. con mi reputación? Muy No, poquito. a ver. El, este tema es bastante complejo. Yo, en primer lugar, me da igual lo que la gente piense. Yo soy respetuoso normalmente, a no ser que sean cosas flagrantes, que directamente me pongo en contra. Pero si tú crees que el arte no tiene que ser politizado y te molesta, a mí no me preocupa. Si ya tienes un puesto de poder y utilizas ese puesto de poder para negar a la gente que pueda acceder a arte politizado, Ujú. ya sí me molesta más. Dicho esto, bajo mi punto de vista, decir que el arte no debe ser politizado ya es hacer política. Pues efectivamente, por eso decía que era una pregunta capciosa. Al final, Partamos- la oposición de ya forma parte de. Esto, si viajamos al origen de la palabra, que no sé si el inventor al final, yo, bueno, pues leí en su día la política de Aristóteles, estoy Ujú. hablando de hace igual 25 años, y la política, creo que la definición era asuntos de las ciudades, creo que era la definición de política. Y en el fondo todo es un asunto de una ciudad. Aunque vivas en un pueblo, creo que todos nos entendemos, no hace falta que lo desarrolle, pero Mm. todo es un asunto de la ciudad. Si tú miras, fíjate, hace poco he empezado con la relectura del Quijote, que es uno de esos clásicos que todo el mundo pone en el cielo, pero que por desgracia mucha gente no ha leído. Yo animo aquí a que la gente que lo lea, porque es una maravilla.
Estás leyendo el Quijote y te das cuenta de que casi todo, por no decir todo, es política. En el momento en el que hay jerarquías, en el momento en el que hay clases sociales, en el momento en el que hay conversaciones en las que el propio lenguaje te hace indicar la personalidad de la persona que está hablando en el relato de Cervantes, te das cuenta de que todo es política. Es imposible, creo que puedo entender que haya gente que tenga una relación con el arte muy pasional y obviamente la política per se contiene un elemento racional y no quieren impregnar a lo que ellos aman de esa racionalidad y que por ese motivo no quieren la política ahí. Pero bajo mi punto de vista, si tú estás leyendo un libro o estás viendo incluso una obra de arte y no pretendes que ese arte no sea politizado, te estás olvidando de que el creador seguramente tiene una base política porque forma parte, llámalo política, llámalo código ético-moral, llámalo creencias, pensamientos, sentimientos, y todo eso entiendo que a ti no te pueda gustar, pero es algo que está ahí. Está ahí. Luego ya puede estar a tu interpretación y puedes decir, oye, pues esto sí, esto no me gusta, esto me gusta. Pero creo que es muy difícil ya no quitarle ese elemento de política al arte, sino quitar ese elemento de política al ser humano. Por mucho que no estés de acuerdo con el sistema, estar en contra del sistema ya te hace parte de la política. Entre otras cosas porque vives en esa política, aunque nos joda. Yo creo que totalmente de acuerdo. Aunque a nosotros no nos convenza la situación actual o opiniones, decisiones y sufrimiento, guerras, el hecho de que no estés de acuerdo con todo eso no te hace partícipe, entre comillas. Obviamente convives y estás en ese miasma, por utilizar una palabra asquerosa, pero estás en ese miasma. Ese hedor mefítico. Estás en ese miasma. Eres el lixiviado, ya por utilizar más sinónimos de cosas asquerosas, me suelo cuantos, ¿sabes? Pero estás en ese mejunje asqueroso, que es la realidad, pero yo por lo menos intento, yo insisto que soy muy respetuoso y que la gente puede hacer lo que le dé la gana, pero yo soy consciente de que, como creador incluso, que por mucho que, por ejemplo, Mirando al espacio sea una obra que va de un señor de Cuenca al que le dicen que tiene que viajar a un planeta desconocido, yo sé que en el fondo hay elementos de política. Claro. Y es normal. Y no pasa nada. Claro. Y no pasa nada. O sea, la pátina de política yo creo que es inevitable. Forma parte de nosotros. Forma parte de nosotros. De hecho, si te contase una pequeña historia, imagínate, hay una historia, ¿vale? En la que pues estás viviendo en un pueblo de Valencia, por el norte más o menos, y de pronto estás tranquilamente tomando el café por la mañana, y de pronto abres tu Facebook, porque eres ese tipo de gente que todavía utiliza Facebook, y ves, ¡chan!, notificación del ayuntamiento de tu pueblo. ¿Y qué te dice? Queremos hacerte sentir muy especial. Queremos que a partir de ahora nos des tus datos porque queremos que todos los vecinos de este pueblo, introduzca nombre pi, sean felicitados el día de su cumpleaños. Entonces, ese personaje, que podremos ser cualquiera de nosotros a primera hora de esta mañana de hoy, diría, ostras, se van a gastar N cantidades de dinero de un ayuntamiento muy chiquitito en enviarle a todos los vecinos una carta de felicitación de cumpleaños por motivos arbitrarios y desconocidos. Vale, este cuento, que podría ser muy cómico y se podría escribir y se podría omitir todos los datos reales como he hecho yo, es real, porque la realidad es insufrible, es insoportable, que la realidad es una mierda. La realidad está pasando y no lo podemos evitar, tenemos que escaparnos de aquí. No podemos quedarnos en este espacio, por eso existe el arte. ¿Qué seríamos sin el arte, Sergio? ¿Qué pasaría sin el arte? ¿Qué sucedería? Yo, fíjate, lo podemos incluso vincular a todo el tema de la inteligencia artificial, pero bajo mi punto de vista, el arte es lo que nos hace humanos. Vale. Que igual queda como titular, es así como muy grandilocuente, pero realmente lo creo. Lo creo, o sea, es así. De hecho, es uno de mis temores con la inteligencia artificial. El hecho de que poco a poco se nos vaya quitando esos elementos. Ya con todo el tema de la artesanía, ya sucedió con la revolución industrial. Bueno, a lo largo de la historia siempre han ocurrido estas cosas. Pero creo que ahora mismo estamos en un momento en el que tampoco voy a desdeñar la inteligencia artificial. Yo no la utilizo
prácticamente yo creo que lo he utilizado muy poquito, ni siquiera para mi trabajo la utilizo. Soy todavía ese señor que hace cestas de mimbre en el pueblo y las vende, con cestas hechas con amor. Mis programas son cestas de mimbre hechas con amor, ¿sabes? No, yo sé gente que las usa y bueno, al final esto es un tema de productividad y el gran tema de esto es que son muchas cosas, ¿vale? Pero en primer lugar, gracias a la inteligencia artificial vas a tener más productividad y a veces ya no importa tanto la calidad sino la cantidad. Vivimos por lo menos en ese tipo de mundo. Y es el gran peso que tenemos con la inteligencia artificial. Pero dicho esto, el gran problema que estoy viendo ahora con todo el tema de la inteligencia, sobre todo fíjate, en mi caso, puede coger a alguien mi voz y hacer un programa, no como lo hago yo, pero igual parecido a lo que hago yo. Cada vez me imagino que será más fácil y podrán decir, quiero hacer un descampado, y directamente harán un descampado, con lo terrorífico que es eso. Pero, por ejemplo, el tema de los artistas, incluso cuando hablo de artistas me refiero a pintores, ilustradores, dibujantes. Ostras, hay una... A mí me aterra un poco el hecho de que poco a poco ya no es que esa gente deje de hacer arte, porque creo que todos tenemos una tendencia natural, por lo menos en mi caso, a hacer arte. Yo soy músico, me gusta escribir, a mí me gusta dibujar, me gusta hacer un poco de todo, y me gusta también divulgar y contar cosas y hacer el imbécil en el podcast o incluso en monólogos o lo que sea. Pero en el caso de toda esta gente, ya no es que todo eso se pervierta, porque si realmente lo sientes en tu corazón y forma parte de tu forma de ser y forma parte de lo que eres, de lo que sientes, eso dudo mucho que desaparezca. El tema es el valor que va a adquirir eso. Claro. Es decir, el hecho de que yo componga una canción, el hecho de que yo dibuje o pinte un cuadro, es un viaje, en el fondo. O sea, no diría que es el final del camino, porque estamos en continuo movimiento, los artistas tú escribes, por ejemplo, y lo sabes, estás en continuo movimiento y afortunadamente en continua mejora, si luchas por ello, si te molestas en mejorar. Eso no va a frenarse. El problema es que ese viaje, ese recorrido que has hecho hasta llegar a hacer un dibujo, todo eso se está olvidando. Y está perdiendo el valor porque una persona simplemente con hacer un clic te puede, por ejemplo, arreglar una canción u orquestar un tema. Y ese proceso, ese viaje que ha tenido que hacer un orquestador estudiando composición, armonía, contrapunto en el conservatorio o en una escuela de jazz o donde sea, o incluso por él mismo, todo eso se está desvirtuando. El gran problema es que a medida que avance el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que mucha gente se va a arrojar a la comodidad. Sí. Aprender a escribir no es cómodo. Aprender a dibujar no es cómodo. Aprender a divulgar o aprender a hacer bromas no es cómodo. Cuando digo que no es cómodo, es que tú puedes tener mucho talento, pero no es algo que te salga de manera natural. No es algo que de repente digas, hostia, soy Stephen King, madre mía, y es mi primera novela y ya escribo de puta madre, qué bueno soy. Eso normalmente no pasa. No suele suceder. Es raro. Y cuando hablo de libros, hablo también de cine, hablo de lo que quieras, de cualquier arte. Aquí el tema es cuando el viaje queda subyugado por el destino. Y actualmente lo que se está vendiendo es solo el destino. Yo quiero hacerme un dibujo tipo Ghibli. Guay, vale, pues te haces un dibujo que la gente puede hacer lo que le dé la gana. Yo, ni siquiera me meto ya en lo que haga la gente porque yo sé lo que hago yo y no soy tampoco de censurar. Pero Miyazaki feliz. Miyazaki sonriendo de lado a lado, viendo... Claro, a Miyazaki se le queda un poco cara de gilipollas. Un poquito. Como se nos quedaría cualquiera de nosotros de decir, o sea, que yo llevo años trabajando para sacar esto adelante y de repente alguien con un clic consigue hacer lo que yo he hecho, que en realidad no lo ha hecho él, o sea, que no lo ha hecho una inteligencia artificial robando material encima de los artistas. Correcto. Insisto, el problema al final es que lo que importa es el destino. Quiero este dibujo, quiero orquestar esta canción y en vez de realizar ese viaje, que es lo mágico, el proceso de creación es lo más mágico, incluso a veces más que el resultado. Obviamente cuando terminas una obra, cuando terminas, por ejemplo, una composición, una canción, y la ves ya como un todo, como una globalidad, dices, joder, pues me ha quedado bien, estoy contento. Pero realmente lo bonito es que el ser humano siga sumergiéndose en ese mundo que es el proceso creativo. Sí. Es decir, ostras, tío, ¿qué acorde le pongo aquí? Esto lo quito, esto lo pongo, le meto una flauta, no le meto una flauta, meto aquí cuerdas, no meto cuerdas, ¿qué hago con esto? Ese tipo de reflexiones es
Ese tipo de reflexiones son al final las que nos atan a nuestra propia naturaleza humana. ¿Sabes qué pasa? En mi caso, por ejemplo, aparte como tengo el perfil literario creativo y luego el perfil más técnico orientado a programación y a toda el área informática en general, yo vivo mucho el avance de la IA por varios frentes. Sí, Entonces, yo ya me encuentro en LinkedIn o donde sea, prompt engineer. Prompt engineer, ok. Que es como, a ver, tío, ¿qué vas a hacer? Prompt engineer. Quiero decir, el mundo real, actual, no está hecho para ti todavía. Es como que has venido del futuro, le sí. preguntas cosas a un chatbot superlativo, es muy inteligente, es un gran buscador. Y a nivel matemático es buenísimo, ¿eh? Yo la calculadora nunca la abro. Yo abro ChatGPT para hacer cálculos matemáticos, porque es para lo que yo lo uso, es para lo que yo creo que vale, verdaderamente. Sin embargo, el otro día tuve un pequeño breakdown, tuve un momento de crisis existencial, porque dije, nunca, fíjate que este ChatGPT está siempre ahí. De hecho, yo pago el premium porque para temas de programación y para temas que son ABC, oye, me lo hace él y yo paso a hacer mierdas que no quiero hacer. Dije, voy a probar a entrenarlo durante media hora para que escriba algo. Nunca lo había hecho. Siempre le digo, a ver, José Luis, porque se llama José Luis, mi ChatGPT. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, no sé cuánto. Te voy a empezar a dar instrucciones para escribir un párrafo con este estilo de no sé qué, no sé cuánto, media hora después me lo suelta. Y me quedo y digo, hostia, es bueno. No parece hecho por IA. Ya, claro. No parece hecho, o sea, si lo entrenas bien, no parece hecho por IA. Y dije, me cago en la puta. Sí que lo puede hacer. Lo que no sé es el récord, ¿vale? De escena tras escena, tras escena, tras escena, si te lo puede mantener. Hasta ahí no he llegado. Pero he Lo tenido... hará, Lo hará, lo lo hará, hará. He lo hará, tenido lo un hará. piquito de estrés y he dicho, vale, han venido a por nosotros también. Han venido a por nosotros, sí, sí, claro. Sí, sí, estamos muertos. Entonces he dicho, vale, vale, quiero decir, yo no soy un Pero, negacionista del futuro. Está aquí, va a llegar y nadie lo va a parar. De hecho, Sergio, una pregunta. A ver, yo creo que sé lo que me vas a decir. Suponte lo siguiente, vi una gráfica, ¿vale? Porque después de ese momento me cogí un Häagen-Dazs de 5 litros y me puse a ver documentales en YouTube, ahí deprimido, con la manta encima de la cabeza. Se acabó el mundo, no sé qué, no sé cuánto. Y llegué a un punto en el cual hablaban de que en 2030 y no sé cuánto, la curva exponencial de aprendizaje va a llegar a un punto en el cual se tendrán que reunir quienes deban reunirse a nivel mundial, los grandes jerarcas mundiales, para decidir, ¿paramos o aceleramos? Donde parar es, imagino, quedarse en ese punto, que será un Google 3.0, o continuar implica la singularidad, es decir, que realmente la IA haya aprendido tanto que sea incluso capaz de simular emociones, pero de forma, cuando digo simular, no como ahora, que claramente José Luis es tontico, el pobre, no le queda otra, es que yo le digo, José Luis, eres tontísimo, y me dice, ya lo sé, pero cuando José Luis realmente me diga, sí, tío, no me digas eso que me hace daño, yo digo, sí. wow, ¿qué ha pasado Voy a aquí? secuestrar a tu familia. Claro, Cuando claro, te diga eso. claro, y digo, ostras, que este tío me ha contestado de verdad, o al menos es lo que él cree, porque él se cree que existe. Y yo, claro, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué va a pasar en 2038? Esto es un tema comercial, esto es un tema económico. Estamos O muertos. sea, Estamos muertos. estamos muertos, Vale. efectivamente estamos muertos. Al final, dentro de un sistema capitalista como el que vivimos, de repente voy a sacar aquí a Bel y a Jeff y a toda esta gente. Aquí, porque en la Unión Soviética. No voy a ir por ahí. Pero el hecho de vivir en un entorno capitalista provoca este tipo de cosas. Ya. El gran peligro no es, que lo es en cierto modo, porque cada ejercicio, cada petición que le haces a ChatGPT, eso conlleva una serie de gastos o elementos a nivel de refrigeración de los servidores, un montón de cosas. O sea, cada mínimo gesto provoca eso. A veces intenta poner el dedo o se intenta señalar a la gente
que hace ese tipo de cosas, como acusándolos de algo, pero en realidad los que tienen la culpa de todo esto son los gobiernos que han permitido que esto suceda. Totalmente. ¿Qué pasa? Estamos hablando de que tú puedas crear o puedas robarle, porque es así, el trabajo a un ilustrador, pero no estás hablando de que puedas robarle el trabajo a un político. Si fuera robarle el trabajo... Cuidado, cuidado ahí. Si fuera robarle el trabajo a un político, en cierto modo, que seguramente algunos lo usan ya, pero que hubiera una inteligencia artificial tomando decisiones, que seguramente llegaremos a eso en algún punto, si no estamos ya asumidos en eso, llegaremos en algún momento a tal cosa, pero ellos no ven un peligro porque no les afecta todavía. ¿Cuál es el gran problema? Que el hecho de que yo por ejemplo no lo hago, pero si genero una imagen de Ghibli con mi cara, digo, qué gracioso. Incluso puedo llegar a compartirlo y digo, mirad lo que he hecho, ¡ay, qué gracioso soy yo de Ghibli! Pues estupendo, nos reímos todos y muy bien. El gran problema es cuando tienes a ayuntamientos, cuando tienes a diputaciones, cuando tienes a autonomías, cuando tienes a todo ese tipo de gente tirando de inteligencia artificial para ahorrarse los 4.000 o los 5.000 pavos que van a utilizar para ellos mismos. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Porque ya no es que se use la inteligencia artificial, es cómo se usa la inteligencia artificial. Yo tengo colegas que trabajan en el mundo, por ejemplo, de la fotografía, y hay cosas que la inteligencia artificial puede hacer a día de hoy que son flipantes. Te puedes arreglar una fotografía que igual tiene 50 o 60 años, o que estaba desenfocada. Puede hacer esas cosas ya la inteligencia artificial. Sí, sí. El gran problema es que se está utilizando la inteligencia artificial para hundir todavía más el arte. Y que gente que tiene la responsabilidad y que encima no está haciendo nada para corregir todo lo que está sucediendo, se está nutriendo de eso. Está diciendo, oye, pues hay que escribir este texto, pues mira, en vez de pagar a un copy para que nos haga o a un periodista para que nos escriba un texto de, pues yo qué sé, de los 100 años conmemoración de tal acontecimiento de tal ciudad. Pues en vez de hacer eso, lo hacemos con ChatGPT, nos ahorramos 5.000 pavos y ya los utilizamos para irnos por ahí de fiesta, si queréis, nos vamos por ahí a una mariscada. Ese es el gran problema. Claro. A mí cuando yo he tenido esta discusión de la inteligencia artificial con gente y me decían, oye tío, pues claro, pero es que depende mucho de cómo se use. Hostia, claro, pues efectivamente, pues esto es como un destornillador. Puedes desatornillar o clavártelo. Si no, si esto, o sea, lo de cómo se use siempre va a ser. Si hay un ser humano detrás, siempre va a haber un problema. Claro. Porque puedes o desatornillar o matar a gente con el destornillador. Y con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. El gran problema no es que exista per se, porque depende del uso que le des. Yo estoy seguro de que dentro igual de pues 1 año, 2 años, cuando sea, igual veo una herramienta súper chula para lo que yo hago de inteligencia artificial, que ya las hay, pero veo una y digo, hostia, pues a esto puedo sacarle partido. Bien. Porque lo estoy integrando en mi proceso creativo. El problema va a ser cuando un ayuntamiento diga, no, es que íbamos a pedirte un podcast, pero es que ya lo hemos creado con ChatGPT y entonces no hace falta que nos grabes nada. Y va a ser como, ya, pero no lo hacéis. No lo hacéis porque digáis, creo que ChatGPT lo puede hacer mejor. No lo están haciendo por eso. Lo están haciendo por un motivo meramente pecuniario. O sea, es pasta. Y es todo el rato pasta. Sí. Tienes Esto mayor capacidad. me recuerda a la película del tío de Barskom Bashir, que sacó una siguiente película llamada The Congress, donde ya jugaban con la idea, hace muchísimo tiempo, 2008, 2009 creo que fue, donde es Cate Blanchett, la actriz, es que no recuerdo quién lo protagoniza, pero ya juegan con la idea de actores que venden su cara antes del deepfake, o al menos antes de que yo tuviese constancia de que existía, para que, bueno, en el futuro, si morían o lo que fuese, pudiesen hacer películas con su imagen. Y que, bueno, me acuerdo que en una escena ella firmaba, ¿no?, en el contrato, no quiero que hagáis películas eróticas ni porno con mi cara, es mi imagen, la tenéis que respetar, mu. Tiempo después saltamos a, creo que fue, no recuerdo si fue el episodio 7 o el episodio 8 de Star Wars, donde hacen un deepfake brutal del comandante de la SS, va a decir, no, del Imperio, es casi lo mismo, Peter Cushing, sí. Brutal. Claro, y yo, si hubo polémica, la verdad es que me la perdí, pero seguramente eso abrió mucho debate, igual que Lola Flores con el tema del spot publicitario de la cerveza esta, que no recuerdo el nombre, pero, sí. Ostras, que estamos poniendo la voz de los muertos y la imagen de los muertos, porque son un reclamo comercial y arrastran masas, atención y por ende dinero, y
y verdaderamente a nivel legislativo, ¿cómo estamos ahí, tío? Quiero decir, No estamos. No estamos, ahí estamos Porque no le importa a nadie. O sea, el tío que está dirigiendo un país le importa 3 cojones eso. Lo digo de verdad, navegando le en importa. limbo, estamos navegando en Sí, limbo. sí. O sea, Sí, sí, suceden cosas porque nadie está mirando. Y cuando sucede Sí. es, ¡jaja! ¡Míralo, qué divertido! Claro, Y ya está. claro, Poco más. claro. Y todos formamos parte de ello en el fondo porque pues todos nos divertimos mucho generando imágenes, haciendo deepfakes, haciendo esas cosas que, insisto, por si hace falta, pero que no lo censuro, que la gente haga lo que quiera. Pero también hay que ser responsable y consciente de lo que estás provocando haciendo ese tipo de cosas. ¿Es un salto similar? Esto hay mucha gente que no lo tiene en cuenta porque, claro, los datos. A ver, qué coñazo las contraseñas largas, qué coñazo no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo como trabajo en ciberseguridad también, es un mundo que tengo muy trillado. De hecho, donde yo trabajo seguimos el esquema nacional de seguridad, que es el medio, no el alto, que el alto es ya a nivel militar. Yo me muevo a nivel sanitario, que ya ahí hay tralla. Sí. Claro, antiguamente compartían una captura de pantalla, no sé, o el hotel hacía así, dame tu DNI, que tu DNI es no sé cuánto, y lo gritaba delante de todo el mundo. Claro, no éramos conscientes, éramos hijos del verano, no éramos conscientes de todas las putadas que se pueden hacer a nivel informático. De hecho, el otro día hice un pequeño, estaba preparando un cursillo para impartir al personal y les decía, atención queridos, en los 90 una contraseña podía romperse por fuerza bruta, tenías un Pentium 1, ¿vale? Y podía meter, no sé, 20.000 variables por segundo, pa todo el tiempo. A día de hoy son del orden de millones de millones de millones de millones que si no tienes una contraseña mínimamente segura te la revientan, se meten en tu Twitter, hola soy Sergio Mena, aquí están mis tetas y te ponen un deepfake ahí brutal y dices, tío, ¿qué es esto? Sí. Te roban la cuenta de Twitter, te roban la cuenta de mail, te roban el Twitch, se meten en tu PayPal, que lo pueden hacer, que yo lo he visto, que yo he estado ahí. Se puede. se puede hacer. Entonces, el tema de los datos ha ido cambiando. Ha sido un paradigma en el cual yo el otro día estaba, o hace bastante tiempo, estaba en un hotel y estaba ahí el tío, el de la recepción, diciéndole al cliente, bueno, dame tu cuenta de correo para... Y le dice, ¿mi cuenta de correo para qué la quieres? Que faltaba decirle, te reviento. Y claro, y le decía, no es obligatorio que me la des. Pero claro, es que durante mucho tiempo dar el mail era una trivialidad. Sí, toma, no sé qué. Ahora dar el teléfono, dar el mail, dar los datos... Las cookies, todo ese tipo de cosas está bastionado, porque ya se sabe dónde vamos. El dato es valiosísimo y nuestra cara, nuestra voz, nuestro arte, todo lo demás forma parte de la misma condición, porque es identitario, es lo que nos identifica. Si yo cojo la voz de Sergio Mena y me monto un descampado con la D, digo, hola, soy el descampado. Buenas tardes. Buenas tardes, he venido aquí. Soy José Luis, en el fondo, soy José Luis, por detrás, pero por delante soy Sergio Mena. Llevo un antifaz, soy José Luis por antifaz. Tal cual. Sí. Yo me he puesto a jugar alguna vez con estas voces que están ahí como de gratuitas, ¿no? Que te registras, tienes 10 tokens, a ver qué se puede hacer, esto es una mierda, me lo dejo. Pero dentro de 10 años, a lo mejor flipamos, seguramente flipemos. Porque yo ya flipé con mi José Luis, ya flipé, y pensé que era tontico. Y me hizo un primer capítulo de una novela de un divorcio ahí matrimonial, no sé qué, y dije, joder, qué bien hecho está esto. Y me quedé flipando. Entonces, vamos a un sitio que o la gente se lo empieza a tomar en serio las consecuencias de esto, sí, porque no va a parar. No, obviamente no va a parar. No va a parar y va a ir a peor. Tampoco pretendo así, no quiero ser tremendista ni fatalista, pero va a ir a peor porque la tendencia es que vaya a peor. Y yo tampoco confío mucho en el criterio de la gente. No. Es decir, hay un tema ético, moral, por ambas partes, por parte de los creadores y también por los consumidores. Por parte de los creadores en el sentido de que si utilizas inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, creo que deberías decirlo, eso por un lado, y luego por el tema de los consumidores, que a muchos, a un gran porcentaje de ellos, les da igual. Claro. Lo que quieren es el producto final. Sí. No les interesa si lo ha hecho un humano o no. Y ahí realmente está lo terrorífico, porque ahí se mezclan muchas cosas. Se mezcla en primer lugar no ser consciente o no querer ser consciente de lo que conlleva tomar esa decisión,
Y en algunos casos incluso no digo todos, pero en algunos casos incluso el odio al artista, el rechazo al artista. Ese sentimiento de, Sí, hostia, es que a mí me jode no poder crear algo, tú lo estás creando y me toca un poco la moral. Porque el ser humano también es un poco así, sí, ¿sabes? de hecho es una paradoja porque hasta el día de la Sí, fecha hay veces que te encuentras, ostras, pero que quiere cobrar por su trabajo. Pero sí, es este flipante. chiquito quiere comer. No, 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 Sí, no, sí. no, no. Tú eres artista, tú has vivido una guardilla y a muerte de tifus, como todos los demás. Que dices, a ver, damas y caballeros, la cultura, sí, la cultura abierta, accesible y todo lo demás, pero la cultura necesita comer también. La cultura Sí, necesita ayuda. De hecho, bueno, esto es un melonazo que no lo voy a abrir ahora. Si en el no, iba a hablar del cine y las subvenciones porque yo, con el tema ya. de las subvenciones, yo me quito la... De hecho, lo dije en un par de programas. Yo estoy de acuerdo con que se subvencione la cultura porque la cultura ha de existir. Y no existe ese concepto de, venga, va, cojo el dinero y lo tiro a la basura. No es así, no es real. Porque yo he sido escogido como un Highlander para una subvención para el videojuego que estoy haciendo y hay muchísimas servidumbres, no es tan fácil. Pero quiero decir, realmente, si queremos disfrutar de un arte que se adecue a las exigencias mínimas de lo que es la autoría y no el comercio, es decir, no hacer una película tipo probeta, sino una idea nacida de mí, tiene que haber un mínimo de apoyo, porque es que no hay Mm, red. La mayoría de la gente que vive en la literatura, en la música, en el cine, en los videojuegos, come arroz blanco todos los días. No exagero, es así. ¿Vale? sí, Cuesta sobrevive. muchísimo, sobrevive, cuesta Sí. muchísimo. Pero luego, claro, te metes en un grupo de Telegram donde están todas las películas y haces clic, clic, clic. Ay, me las he visto todas. Bueno, pues sigo con mi vida. Que me parece muy bien, es muy respetable. Pero luego no protestemos si la gente que ha hecho esas películas pide un poco de ayuda, ¿vale? Porque es de verdad que... Es que hay gente, en su cabeza yo creo que se piensan que hay grandes artistas, que todo el mundo es Tarantino, que todo el mundo se puede permitir hacerse un irlandés como Scorsese en Netflix de 48 millones de horas porque tiene sobra la pasta y ya está. No es así. La mayoría de la gente está haciendo cortometrajes que tienen una distribución paupérrima, la mayoría publican editoriales de trinchera, la mayoría publican en Spotify con lo consabido que es las regalías en Spotify. El mundo es trinchera a este nivel. Sí. Entonces, no sé a dónde estaba yendo. Ha sido una soflama totalmente gratuita que he Pero dicho muy que bien, a no... mí me ha gustado. Vale, A mí me ha gracias. gustado. A tope contigo. Muy Vamos bien, Álvaro. Muy bien. a cambiar de tercio. Un segundo. Porque estamos entrando en la recta final. Porque te digo una cosa. He mirado Ah, diagonalmente las preguntas y muchas están contestadas ya. En las de la pero IA, Álvaro, llevamos demasiado poco tiempo. Esto no puede ser. O sea, no, no puedes decirme ya la recta final. O sea, no. ¿Qué es esto, Álvaro? Por favor, te lo pido. No. hubo un día Lo que quieras, que estoy aquí de broma, pero. hubo un día que a mí me gusta mucho un podcast de historia que se llama Histocast, referente en Sí, la lo conozco. podcastfera, que vi Sí. que tenían un programa de 10 horas sobre la luna. Y dije, wow, 10 horas. Y 10 horas. 10 horas ricas, Echa la ricas, tarde, ¿eh? ¿eh? Hechas la Sí, sí. tarde. Y dije, Sí, sí. olé mi niño, olé Goyitz ahí con su Histocast, 10 horas de podcast. Sí, sí. Maravilloso. Vamos a hablar sobre un tema que también es de actualidad, de rabiosa actualidad, qué asco da esa frase, una hora menos en Canarias, de el tema de las redes sociales, la creatividad, la literatura, bueno, por extensión todas las disciplinas artísticas relacionadas con autocensura, relacionadas con las nuevas sensibilidades, porque esto en el taller yo lo he visto, el taller mi taller es especial porque yo creo que hay todos los psicópatas que han ido dando vueltas por todas partes han entrado ahí y les he dicho aquí puedes expresarte y se lee cada cosa que flipas, que yo a alguno le digo escribe con seudónimo por si acaso, ¿vale? Madre mía, pero qué. Ya, es que yo tengo una visión de la literatura, yo vengo de Palahniuk, de Bukowski, de Ah, Dostoyevsky, claro, cara, vienes de la. Claro, un poco y me dices trash. de Henry Miller, Henry pero. Miller es un caballero inglés al lado de todo lo que he dicho. Sí, sí, pero. Entonces, Hostias. claro, hay un poco de bifurcación aquí, porque por un lado tenemos que cada vez que sale una polémica de un escritor o autora o el esto o lo otro,
ya se incendian las redes con una reacción muy visceral y muy emocional que se retroalimenta entre sí y acaba teniendo un impacto. Seguramente si el autor está vivo, pues van a caer sus ventas, lo cual por otro lado yo lo entiendo, quiero decir, es lo que hay, no se puede evitar. Pero sí que es verdad que esta retroalimentación previa de la gente, que es como que lo enfoca, vale, me he enterado de esto, voy a odiarlo. Es odio automático, no hay bypass, es directo. De hecho, me hizo gracia porque a mí, Mario Vargas Llosa, no es un autor que me guste, o sea, más cara afuera. De hecho, escribí un par de artículos que son para darlo de comer aparte y desde ese día dije, este señor está chocheando ya. Pero hubo una cosa que me hizo gracia porque me obligó a defenderlo. O sea, madre mía, qué Strange Bedfellows. Nunca me hubiese imaginado estar aquí al lado de Mario Vargas Llosa defendiéndolo porque decía una chica en Twitter. No, claro, porque le fue infiel a su mujer o porque tuvo una relación no sé cuánto, no sé qué, y qué persona más horrible, y odiémoslo. Y yo pensando, vamos a ver, en la vida íntima de la gente, quiero decir, no ha cometido ningún delito, no ha matado a nadie, no es de la SS. Quiero decir, te puede gustar más, te puede gustar menos sus decisiones privadas, pero quiero decir, en esa casa tú no has estado, tú no has vivido con él, no sabes lo que ha sucedido realmente, te has enterado por la revista Hola en un reportaje y ya está, o por la Presley, no hay más. Entonces, ahí se montó un buen pifostio, y yo lo decía y no de crédito, quiero decir, hostia, nos calentamos por esto y luego el mundo que se derrumba alrededor, por aquí y por allá. Quiero decir, esta nueva ola de sensibilidades extremas, yo, yo tengo una opinión que a ver si la compartimos, ¿vale? Pero dejo que te expreses primero tú y luego yo hago el ping. A ver qué tal. ¿Qué opinas? Yo te voy a hacer una corrección, porque estás hablando todo el rato de nuevas sensibilidades, pero también están las viejas sensibilidades que son iguales. Sí. O sea, al final estamos hablando de sensibilidades. O sea, Vale. la censura te viene por ambos lados. No te viene simplemente la censura o el señalamiento, no te viene simplemente por ciertos movimientos que puede haber ahora, sino que también los anteriores siguen señalando y siguen censurando. O sea que no lo cerraría, no lo enfocaría todo al mundo de las nuevas sensibilidades, sino a las sensibilidades en general, incluyendo las viejas, que a veces son incluso más peligrosas. Sí, sí. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que no quiero decir nombres, porque si digo nombres, No digas nombres, acabo puedes en la más profunda de las listas negras. No voy a decir más nada. ¿Vale? No voy a decir más nada. Ya soy bastante outsider, no quiero serlo más. Pero hablemos sobre No sé. la cancelación. La cancelación como más que nueva corriente de sensibilidad, como nuevo sistema de sabotaje. Lo sé. Si era simplemente quería aclarar ese punto porque creo que es importante. A veces se pone demasiado el foco en las nuevas sensibilidades, como es que el movimiento LGTBI dice esto y no quiere que salga esto, y es como, perdona, pero las viejas sensibilidades están censurando libros en Estados Unidos, o sea que no nos flipemos, ¿vale? O cómics. No nos flipemos, ¿vale? O reescribiéndolos, porque O han reescribiendo, habido que es todavía peor. libros de Dahl que han sido reescritos para quitar Correcto. algunas palabras y tal, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, tío, por favor. Que eso es horrible. Es horrible. Eso es horrible. Feísimo. Es horrible. Es horrible. No sé por dónde quieres que coja esto, porque es un tema bastante complejo. Voy a empezar por el tema de las redes. En primer lugar, la primera frase, el primer titular. Vamos allá. Las redes sociales no son la realidad. Vemos por ahí, ¿vale? Sí pueden tener cierto peso a la toma de decisiones, sobre todo si hablamos de marcas, que de repente pues cierran un poco el culo cuando ven que hay cierto movimiento en redes, pero las redes sociales no son la realidad y hay 1000 demostraciones. Pensar que lo que aparece en las redes sociales es la realidad, bajo mi punto de vista, es un error. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una tendencia actual, provocado en cierto modo por todo el tema de las redes sociales, de pensar que el verbo es lo que importa y lo que realmente importa es la acción. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente, voy a tirar por un tema sin ánimo de levantar polémicas ni nada, pero hay mucha gente que se autoproclama feminista. Ujú. Y a mí particularmente me importa 3 cojones que te autoproclames feminista. A mí me importa 3 cojones. A mí lo que me importa es que actúes como un feminista. Correcto. No que me lo digas. A mí no me hace falta que me lo cuentes en Twitter, lo feminista que eres. Me da igual. Yo quiero que lo demuestres cada vez que sales por la puerta de tu casa. El problema es que ahora todo el mundo se construye a través del verbo. Y peor aún, se construye también a través de la ofensa.
Y ahí es realmente donde está el problema. Vale, me gusta. Esto ha sido un momento quirófano. Vale, yo te he traído te he traído el cadáver. Señor Sergio, por favor, empieza a ¿Cómo ha operar. muerto? Toma, aquí Que no tienes, está muerto. ábrelo. Que no está muerto, que no está muerto. Sí, vale. Está vivo, que está vivo. Pero es el gran problema, yo creo que actualmente la gente se construye a través de la ofensa. Correcto. Esto a mí me flipa mucho, por ejemplo, con el tema de los acentos o el tema de las procedencias. Alguien hace una broma sobre andaluces y por algún motivo, porque con la comedia pasa mucho, y esto creo que implica bastante bien cómo funciona actualmente el mundo actual. El hecho de que la comedia siempre sea la destinataria de todo el odio. Alguien hace una broma sobre los andaluces y entonces tú ves, volvemos otra vez a la palabra, ves a un montón de gente metiéndose con el cómico porque ha insultado, porque se sienten insultados porque ha hecho una broma sobre Andalucía. Cuando digo Andalucía puedo decir Asturias, Cantabria, donde os dé la gana, pero yo sobre todo lo he visto con el tema de los andaluces. No todos los andaluces, pero los que escriben y se ofenden por eso, pues empiezan a meterse con la gente, a insultar a la gente. Hace poco hemos tenido algún caso también relacionado con la religión. Hay miles de ejemplos sobre esto que estoy comentando. Cosas nimias, cosas que son estúpidas, cosas que en realidad no tienen ninguna trascendencia, que es una broma, un chiste de un cómico en un monólogo que ha sido descontextualizado y que en realidad no había llegado a tanta gente antes de esa polémica, pero lo sacan fuera y la gente se cabrea mucho, porque parece, y voy a dejar a los andaluces a un lado y voy a coger, por ejemplo, a los señores altos calvos con barba, parece que si tú te ofendes, el hecho, en esa jerarquía que se establece de señores calvos altos con barba, el hecho de que tú te ofendas implica que tú estás defendiendo a todos los señores a los señores altos con barba y calvos. Implica que tú estás en lo alto, a nivel ético y moral. Es decir, yo soy el representante, yo me erijo como el defensor de esta gente. Cuando a esta gente seguramente le da igual, pero tú, en redes sociales, tienes que demostrar que eres el mejor, el que está por encima de toda esa gente, que eres el gran defensor de la humanidad. Y realmente no es así. Tenemos miles de ejemplos de gente que se suele erigir, se suele construir un personaje de esas características y con el tiempo te das cuenta de que no deja de ser humano. Esto es algo yo, por ejemplo, en redes sociales soy bastante sano. Fíjate, por unirlo también con el tema de la literatura. Yo cuando estoy leyendo un libro, aparco el móvil y no veo el móvil. Eso es una recomendación que os hago si estás viendo esto y te estoy mirando a ti que estás viendo esto. Si quieres leer un libro, no tengas el móvil cerca, porque entonces no vas a leer un libro. Un libro está construido para que te sumerjas en la historia. Si tienes el móvil cerca no vas a poder hacerlo porque la realidad o la falsa realidad que está dentro de ese móvil va a estar golpeando todo el rato para que mires a ver, para que te asomes. Y no es así. Dicho esto, es verdad. Me abro yo aquí melones yo solo. Es verdad, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Sí. Me voy dando yo aquí pasos. Pero lo de las redes, ya he hecho aquí el paréntesis y ahora tengo que retomar lo que estaba diciendo antes. Pero el gran problema que tenemos con todo esto de las redes sociales y la forma en la que la gente se construye a través de la ofensa es que en realidad estamos olvidando que somos humanos y que somos imperfectos. Yo no he colaborado nunca en cuando la gente se cabrea o se pone a insultar o algo te molesta mucho de un vídeo, jamás en una red social, jamás me he metido en el perfil de nadie a demostrar lo imbécil que soy. Nunca. Hay gente que lo hace y la gente haga lo que le dé la gana. Yo jamás me he metido en el perfil de nadie para decirle, eres tonto. Aunque haya sentido ganas, pero nunca lo he hecho. Cuando se hacen estos... la masa es muy peligrosa y la masa cabreada en redes sociales, no voy a decir que es peligrosa porque, volvemos otra vez, no es la realidad, pero obviamente te puede llegar a hacer daño. Hay gente a la que le hace daño los comentarios, los insultos, las amenazas de muerte. Creo que creo que son peligrosas. Creo que cuando estás sometido a la presión de la masa con ese nivel de hostilidad, es jodido. Es jodido. Y te afecta. Es muy difícil evitar que no te afecte, porque somos humanos. Yo, cuando la masa enfurecida se echa encima de alguien, yo no dejo de pensar, mucha de esta gente que está actuando como si fuesen jueces, mucha de esta gente son seres humanos. Igual no todos, pero la mayoría de ellos son seres humanos y por lo tanto son imperfectos. No son conscientes de que ellos también tienen mierda. Porque yo soy consciente. O sea, yo tengo muy claro cómo quiero vivir la vida y las cosas que al menos puedo hacer por mi parte para cambiar lo que no me gusta. Hay cosas que voy a poder cambiar y otras que no. Pero soy consciente de mi naturaleza y soy consciente de mi imperfección.
Y el hecho, a veces hace incluso por ocultamiento, el hecho de que yo me erija como ese campeón de la Olimpiada, como ese gerifalte de esa asociación de señores altos, calvos y con barba, oculta en realidad toda la mierda que tengo por debajo. Entonces eso me lleva a la reflexión de que mucha de la gente que se lanza al cuello de los demás es porque en realidad hay mucha frustración también ahí, pero también tratan de ocultar lo mierda de personas que son. Sí, y luego con otro particular, y es que, claro, al final, tú imagínate, ¿no? Estás... Estoy muy encendido, Álvaro. Estoy muy encendido, Álvaro. ya Voy te a beber estás agua. muy enfadado. Sí, por favor, hidrátate. Yo continúo desde aquí. Gente que a lo mejor pasa por un descampado, un descampado. Sí, Pasan por ahí y todos los días lanzan una piedrita. Y pasan 10 personas, y 100 personas, y 1000 personas, y 20.000, y 30.000, y 100.000. Y de pronto tienes una montaña que cada uno lanza su pequeña miguita de frivolidad, de decir, sí. ah, eres un hijo de puta, ah, no sé cuánto, qué malo eres. Y el que está recibiendo todo eso, que está en ese descampado, abajo de todas las piedras, dice, vale, 1 bien, 2, 10, joder, 100 me quiero ir. Entonces, han habido muchos casos de cosas chungas, cosas de suicidios, Sí, claro, claro, claro. desapariciones, Porque se es pone duro. gente que ha perdido, quiero decir, y muchas veces por auténticas trivialidades. Una de las veces que me quedé muy desconcertado con las dinámicas de las redes, y aquí sí que me he alejado un poco de la literatura, pero es que al final la literatura es todo, la literatura es hermosa, está en todas partes, que es cuando un chaval de 16 años, o que porque le veías la foto y era un pollo, dijo una tontería. Tontería que diríamos yo, tú y cualquiera a la misma edad. Sí. Y tú ves un montón de señores y señoras que calzan sus 30 y largos 40 metiéndose con el chaval y yo pensando, pero no os dais cuenta que es un pollo, que dan ganas de cogerlo y taparlo con la mantita. ¿En serio? Quiero decir, ¿por qué? Al final, por un lado, la masa enfurecida, que es una masa torpe y absurda, y luego la masa moral, que la masa moral, comparto 100% todo lo que has dicho, y añado que, efectivamente, como al final todos somos gregarios, todos queremos pertenecer, y al final algunos de entre los que quieren pertenecer quieren destacar, pues ahí está el tatán super Sí. feminista, super no sé cuánto, super no sé qué. Porque yo he conocido gente que me han venido al curro con una Palestina por el tema de Gaza y luego el compañero de al lado se tiene que pegar una baja porque lo tiene machacado. Es decir, está muy bien hacer una manifestación de tus principios, creo que es maravilloso y yo lo apoyo porque yo también lo he hecho, pero yo soy muy discreto, quiero decir, al final mis opiniones políticas generalmente las entablo con el diálogo y si escucho una estupidez, pues mira, a ver, te explico, ya está. Pero este señor era bastante payaso, te voy a decir todo lo buena persona que soy simplemente como indumentaria. Y luego era una persona, como tú has dicho, lleno de caca mental. Entonces, las redes sociales, afortunadamente, no son la realidad. Lo que sucede es que cuando te ves metido en esa vorágine, porque te acabas convirtiendo en una figura Sí. pública, que yo, Sí. por cierto, no sé cómo aguanta J.K. Rowling con la cantidad de mierda que saca por su boca y que le cae luego en devolución. Yo no sé cómo, o sea, tendrá un batallón de psicólogos ahí atrás, o está de vuelta de todo. O hay que, Yo creo que pasa. Yo creo que pasa. pasa de todo, porque ya tiene Yo creo que pasa. una coraza que parece eso, Sí, sí, da igual. un Mazinger Z brutal, que yo digo, esta señora dice cada gilipollez, pero que no me enfado, quiero decir, si yo viese a la JK ahí, me tomaría un café con ella y le diría, ¿y eso por qué lo has dicho? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? JK, ¿por qué? ¿Por qué? JK, ¿por qué? ¿Esto ¿Por por qué, qué? JK? Y luego tienes a Tito King, que también va ahí. Este Potus es un hijo de puta. El abuelo está ahí pasado de todo, que le da todo igual. Que es Stephen Sí, sí, King, claro. tío. Que quiero decir, coge sus Se huevos, la se los pela pone en la todo. cabeza y parece Mickey Mouse, tío. Es una cosa brutal. Que le da igual. Entonces, Stephen King, que tú le dices que, no sé si fue en la primera vuelta de Trump, que decía, este tío está loco, está loco. Y la gente diciendo, joder, King, tienes razón, pero ¿qué hacemos? Entonces, las dinámicas son muy complicadas. Y todo esto venía un poco, perdón, no tengo agua cerca, me muero, me muero. Te lo recojo. Ve a por agua si quieres. Yo te doy tiempo a que vayas a por agua si No, quieres respiro, y respiro, cuento. respiro, dale, dale, yo respiro. Vale.
te iba a decir, yo personalmente no he recibido demasiado hate, pero alguno he recibido, porque al momento en el que haces cosas hay gente a la que parece que le jode mucho y quiere que trabajes para ellos. Esto es algo muy clásico. El clásico de, es que os reí mucho. Eso a mí me lo han dicho y es como, hostia, tío, ¿no te das cuenta de que no? Todo lo que se hace, todo el arte que se crea en el mundo no es para ti. Asúmelo. Y aún más, date cuenta de que si yo soy un creador, no voy a crear para ti. Estoy creando en primer lugar para mí. Lo saco fuera y hay gente a la que le gusta, pero estoy creando para mí, no para ti. No intentes cambiar mi forma de hacer las cosas. Porque hay gente que intenta cambiar tu forma de hacer las cosas. Sí, totalmente. Esa es la realidad. Y yo me he encontrado con ese tipo de actitudes que son muy típicas. Yo siempre abogo por todo el tema del empirismo. El empirismo para mí es lo principal. Yo me he encontrado a veces con críticas a películas, críticas a libros, críticas a canciones, que yo decía, ostras, leyendo esto, esto tiene que ser horrible. Si yo si yo me fío de lo que una persona ajena a mí, con unas vivencias, unos anhelos, un desarrollo, una evolución diferente a la que yo he tenido, está tomando decisiones por mí, estoy cometiendo un error. Porque el que tiene al final que enfrentarse entre comillas, ¿vale? Pero enfrentarse a esa obra artística soy yo. A mí, por ejemplo, hay películas que últimamente, por una película que fue la segunda del Joker, que leías los comentarios de la gente y era lo más horrible que se había hecho jamás. O sea, una película horrible. Y luego la vi yo esperando ver una puta mierda y de repente dije, joder, pues a mí me ha gustado, tío. Y que el hecho de que me guste no me hace ni mejor ni peor, ni me hace que no tenga ni puta idea de cine, ni me convierte en algo, no es algo que me llene, que me aporte un calificativo. Simplemente pues tengo una sensibilidad diferente o simplemente pues ese día tocó y me ha gustado, porque lo he visto y me ha gustado, no hay más. Pero si te fías de lo que dices, si te acostumbras, si volvemos otra vez a la comodidad, a esa pereza que es casi inherente al ser humano, de confiar en los demás, sobre todo cuando nos relacionamos con obras artísticas, y dejas de hacer cosas, y dejas de leer, de ver, de escuchar cosas, simplemente porque a alguien no le ha gustado, estás cometiendo posiblemente uno de los mayores errores de tu vida, y actualmente, gracias a las redes, gracias a los influencers y gracias a todos estos movimientos, está sucediendo. A mí, yo intento siempre recomendar cosas que me hayan gustado. Yo he tomado esa decisión. Sé que no es lo que más vende, sé que no es lo mejor, porque mucha gente pues está esperando siempre que estés soltando o que estés cabreado por las cosas. Que se puede hacer, que está guay, sobre todo si se hace con humor, a mí personalmente puede que me llame la atención. Pero yo intento lanzar siempre un mensaje de amor y compartir, oye, pues a mí esto me ha gustado. Que igual a ti no te gusta, pero siempre digo lo mismo. Empirismo. Sí. Disfrútalo tú. Vete tú a ello, tío. No te dejes llevar por las opiniones de los demás. Ten tu propio criterio. Claro. El tema de ser capaz del sentido crítico, tío, es algo que cada vez se está perdiendo más porque estamos dejando que piensen por nosotros. Y ya con el tema de las inteligencias artificiales ya es todavía más terrorífico. José Luis va a opinar por todos nosotros. Sí, va a opinar por todos nosotros. A mí me ha pasado en algún vuelo de cometa porque al final, después de, no sé, 300 programas de literatura hablando de lo más variopinto que te puedas imaginar, pues hay cosas que no te interesan y cosas que no te gustan. Y yo voy de cara, yo he dicho, mira, a mí esto no me interesa, no me gusta, no es mi primera opción, pero oye, voy a rascar a ver qué puedo sacar positivo de aquí. Y si en algún momento algo me ha parecido, pues, o manifiestamente una mierda, pues con lo mejor de las palabras dices, pues esto no es para mí, esto no me gusta, no esperéis entusiasmo por mi parte porque no lo hay. Lo que hay simplemente es el respeto por el trabajo de una persona que he venido a traer aquí para comentarlo a quien le guste. Porque al final, claro, como divulgador, a ver, es que es verdad que el formato de tu podcast es muchísimo más trabajado. En el vuelo del cometa es todo mucho más picado, pim pam, escaleta, grabamos, fuera, ya está. Entonces, sí que es verdad que hay veces que tienes un montón de material ahí, va soltando y llega el día que te sale la china y dices, pues mira, esto no me ha gustado. Me ha pasado, por ejemplo... No pasa nada, ¿eh? Que no nos tiene que gustar todo, ni por tampoco eso, estoy diciendo que se adopte una posición pusilánime de que si no me gusta algo no puedo decirlo. No, o sea, que se puede decir. Al contrario, pero con lo que yo sí creo, desde respeto y con buen rollo, sí, quiero decir. Respetar a los creadores, tío, que eso a veces yo lo echo mucho de menos. Que es, a veces dan ganas de contestar, hazlo tú. Claro.
¿sabes? Bueno, Porque la gente claro, efectivamente. ¿sabes? Es que, madre mía, habéis hablado de esto y vaya puta mierda, porque, bueno, pues esta parte me parece fatal, además os habéis reído mucho, y lo de los vikingos, además lo habéis dicho mal poco, los vikingos nacieron, y es como, tío, vale, si me dices las cosas con educación, yo puedo equivocarme porque soy un ser humano y no va a pasar nada, porque yo cometo errores y intento cometer pocos, pero alguno cometo en el descampado porque es normal. Dímelo con educación y yo te digo, estupendo, muchas gracias por la corrección. Claro. Pero si me lo dices con una actitud de gilipollas, lo que vas a hacer es que yo me ponga a la defensiva y deje de escucharte, diga, vale, eres gilipollas. Ha Y ya encima, pasado. si me insultas, sí, claro, que, Ha bueno, a mí te pasado. va a pasar también, claro. Es que, Sí. a ver, hubo un caso que me llamó mucho la atención. Yo nunca me suelo enzarzar con los comentarios, de hecho, al contrario, yo favorecer, apoyar. Tío, muchas gracias porque de verdad el comentario que has dejado, en serio, que a la gente le cuesta mucho dejar comentarios. Entonces yo digo, Sí. gracias tío, tía, quien seas, de verdad, el apoyo, al fin y al cabo, esto no nos hace millonarios. Que simplemente haya feedback al otro lado, a mí me parece maravilloso, pero es verdad que alguna vez me entró un comentario que era más largo que la escaleta del programa, aparte con un montón de suspicacias, y yo le he dicho, Sí, ¿estás sin bien? problema. ¿Estás bien? ¿Va todo bien en tu casa? ¿Va todo bien por casa? No es que no me lo podía tomar en serio. Y el colega me respondía con ladrillos con los cuales podía construir la casa de un posible cuarto cerdito. Era una cosa brutal. Entonces, claro, el positivismo ante todo, pero también con una actitud positiva desde el otro lado, que al fin y al cabo, lo he dicho, programas para mecenas yo tengo muy pocos. Casi todo lo que hago, el 98% lo hago en abierto. Es decir, es un trabajo de divulgación porque me apasiona, porque me flipa, porque me gusta, igual que lo que haces tú. Entonces, es como, a ver, te lo estoy dando aquí. Estoy seguro que me he equivocado, cógelo con pinzas si te parece mal, pero por favor no me digas que soy tontico, porque aunque no fuera, no quiero saberlo. ¿Vale? Claro. Entonces, Pero eso, positivismo, eso es todo. es más fácil, volvemos otra vez a la palabra, es más fácil escribir algo que hacerlo. Claro, claro. Bueno, Y lo desarrollo. Es más fácil escribir un comentario de mierda en YouTube o donde sea, en iVoox o en la plataforma en la que estés, o incluso en Twitter, que ponerte a hacer tú un podcast. Es mucho más fácil. claro que sí. Y ahí está realmente eso también lo digo para la gente que igual recibe este tipo de comentarios, ser consciente de eso también, decir, vale, sobre todo la gente que va con mala educación, vamos a dejar las críticas que tienen suspicacias, pero también intentan ser constructivas al mismo tiempo, vamos a dejar eso a un lado porque son casos especiales, pero ya cuando la persona te das cuenta de que la persona que hay al otro lado es gilipollas y lo que hace básicamente es intentar hacerte daño, que hay gente así, por desgracia hay gente así muy frustrada y que pretende, sí, hay gente de esa calaña, no podemos evitarlo. Y cuando eres consciente realmente de que detrás de muchas de esas cosas hay frustración por no ser capaz de hacer ya no lo mismo que haces tú, sino simplemente ponerse a hacerlo, lo que sea, te das cuenta de que ahí no estamos hablando de una persona que pueda... O sea, no demos poder a gente que realmente nos importa una mierda. Ahí está. Que es el gran mensaje al final. Ahí está. En las redes sociales estamos otorgando y le estamos dando. Yo por eso no me meto en peleas. Yo, si alguien me viene. Si veo algún gilipollas, yo lo bloqueo directamente. Yo digo, ya está. Del tirón, es que sí, pero sin. No voy a perder mi tiempo ni en discutir contigo, ni en intentar. Sobre todo si van con mala educación. Hay gente que me viene con buena educación y a mí eso me gusta, porque todos nos enriquecemos. Pero la gente que te das cuenta, porque ya te das cuenta cuando yo llevo ya 9 años y tengo. ¿De qué palo van? Una edad. Y he visto toda la transición de no haber redes sociales a haber redes sociales, de no haber YouTube a ver YouTube y todo el resto de plataformas. Cuando ya has visto el tránsito, te das cuenta de quién va a malas y quién no va a malas. Y la gente que va a malas, yo es que no le presto ni la más mínima atención. Es como, tío, tal cual. El que no, por desgracia, y esto es triste, recibes 300.000 comentarios positivos, recibes uno malo y el malo te jode la tarde. Que es otra cosa que también se le olvida. Tal cual. Que es otra cosa que también forma parte del egoísmo del consumidor, sobre todo de este tipo de consumidor, que ni siquiera se plantea que tú puedes estar teniendo un día de mierda, lees ese comentario, el día se vuelve peor y puedes hacer alguna locura. Que eso no se lo plantea la gente. La gente nos ve como si fuéramos máquinas expendedoras que sueltan cosas, ¿sabes? Y se olvidan de que somos seres humanos también. Sí, de hecho... podemos tener un día de mierda, ¿eh? Una vez dije una cosa que luego, a ver, la voy a decir tal cual como la pensé y la expresé en su momento. Esto, lógicamente, tiene mucha más enjundia.
pero ese día estaba muy enfadado. Ese día estaba muy torcido. Y dije, básicamente, abro comillas, a ver, hijos de puta, por qué le dais dislike a la peña en YouTube que está haciendo algo Eso, súper chulo? No, eso, pasar del tema, no le deis dislike. No, eso no, es, no digáis nada, eso es. no le deis a me gusta. No hagáis nada, desapareced como un ninja. Smoke bomb, adiós. Y no pasa nada, Y no pasa y es nada, pero ¿por qué? saludable. ¿Por qué? Porque el dislike se ve, el creador lo ve y dice, hostia, ¿qué he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? Y a lo mejor simplemente sois unos gilipollas que le habéis dado el dislike Eh, porque no os ha es gustado así, la calidad del sonido. No os ha gustado por lo que sea. una muletilla. O no os ha gustado que se rieran mucho. ¿Vale? Que es una cosa muy frecuente en podcasts que se hacen desde el buen rollo. Entonces, el tema del dislike, ese día estaba muy enfadado. Luego me vino uno que medio me dijo, a ver, es que si tú le das dislike, entrenas tu algoritmo para que te muestre vídeos que te gustan. Me importa una mierda, no le deis a dislike. Porque de verdad que si no os gusta, con que no es que la omisión del me gusta ya es suficiente. Entonces, con el paso del tiempo yo me he ido reforzando en la opinión que tú has dicho de que para mí un creador vale muchísimo más que cualquier otro que pase por ahí porque el creador lleva el movimiento. El creador genera el sustrato para que la creación siga existiendo y para que la realidad sea menos insoportable. Ole, vamos a ver. ¿Dónde Muy nos bonito, quedamos? muy Precioso. bonito. Volvamos a libros, vamos a volver a libros si Vamos a quieres. volver a libros. Quiero que me hables. Quiero que me hables de cuál ha sido tu peor experiencia literaria. No, no te voy a responder. Sigamos. No, no, yo prefiero, a ver, prefiero no contestar. No he tenido una mala experiencia. Yo todos los libros que he comenzado los he terminado. Si te sirve con eso. Ostras, está muy bien. No ha habido un libro, al menos que yo recuerde, incluso libros que se me estaban haciendo un poco cuesta arriba porque no me interesaban, porque veían las costuras, porque había incluso fallos de lógica en la historia. Yo he intentado siempre intento dar una oportunidad a la gente. Y no dejar luego el comentario o las putas, voy a utilizar la palabra, las jodidas estrellitas de las narices de te pongo una estrella porque no me ha gustado tu libro, tipo de cosas. ¿Sabes que No me hago. pusieron una estrella a un libro mío porque no le Sí que me. gustaba el tamaño de letra? Que yo Sí, dije, oh Dios mío, esto no lo he controlado yo, no ha sido culpa mía, por favor, y Álvaro, perdóneme. porque la caja ha llegado rota. Claro, claro. No te olvides de eso, ¿sabes? También te ponen una estrellita y dices tú, hostia, pero tío, que es mi libro, que yo no tengo nada que ver con la caja, o sea, Que no lo he quéjate a repartido Amazon. yo, claro, no lo he repartido Claro, yo, no tengo nada que pero, ver. pero da igual, la gente puede poner el poder, lo de las Pues estrellitas y eso. hablemos No, No, perdóname, continúa, que te he interrumpido. no, te iba a decir que no he tenido, sí he tenido buenas experiencias y mira, por si quieres, por recuperar un poco todo el tema de lo que estaba diciendo antes de las grandes influencias, yo a partir de los 20 empecé a meterme mucho en Valle Inclán, Pío Baroja y sobre todo Benito Pérez Galdós, que para mí es como el faro que lo alumbra todo. O Ujú. sea, yo lo que he sentido, fíjate, no sé si te diría que es cuando yo me empecé a considerar lector, respondiendo a la pregunta que me hacías hace un rato, porque no creo que sea así, pero fue uno de los primeros momentos, ya con cierta madurez mental y todo, que me di cuenta que a través de la escritura, a través de la literatura, se puede hacer música. Y eso fue leyendo a Benito Pérez Galdós. Me gusta que digas eso. Tenéis que buscar un ejercicio que se ha hecho viral muchas veces, esto es cíclico, de Gary Provost. Gary Provost está en español y en inglés, donde cada una de las frases están marcadas con diferentes colores. Y ahí te habla de la musicalidad de la literatura. Es maravilloso. Cuando lo lees la primera vez, sobre todo cuando no tienes nociones de que efectivamente la literatura puede ser melódica, te hace un cortocircuito que el líquido cefalorraquídeo te sale durante semanas. Y dices, oh Dios mío, qué maravilla. Gary Provost, buscadlo. Yo con Benito Pérez Galdós, cuando me sucedió, además es de este tipo de catarsis que de repente sufres en tu vida, de estar leyendo y decir, hostia tío, pero que estoy escuchando una partitura. Además yo que soy músico fue como, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Y me di cuenta de que todo lo estaba haciendo a través de las palabras, que es algo en lo que, como tú dices, si no te lo dicen, entiendo que es algo que pertenece a nuestro subconsciente y no es que los autores, fíjate, he hablado de Pío Baroja, incluso de pues, Valle Inclán, de todos los anteriores que he mencionado antes, incluso el propio Stephen King, a pesar de que sean traducciones y bueno, pues por el camino se pierden cosas, Ujú. pero
Con Benito Pérez Galdós fue la primera vez que sentí algo parecido. Luego ya me fui fijando en el resto de autores, los que te he mencionado y otros nuevos, y me di cuenta de que algunos lo hacen, otros no tanto, otros no tienen esa tendencia, pero los que lo hacen, ostras, es que se nota mucho. Cuando ya eres consciente, cuando ya, digamos que ese elemento que estaba en el subconsciente aflora, te das cuenta de que hay una magia, de que puedes hacer magia a través de las palabras. De esto ha hablado mucho, habla mucho, por ejemplo, Alan Moore, Sí. todo el tema de la, además de su vertiente esotérica, pero habla mucho de la capacidad que tienen las palabras para provocar cosas. Totalmente. Y en este caso, Benito Pérez Galdós, que está haciendo un folletín en los episodios nacionales, sin ir más lejos, es un folletín, es un formato que básicamente va de romances y aventuras. En resumen, empiezas a leerlo y dices, hostia, tío, pero ¿qué le estás haciendo a mi cabeza? Sí. ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Sabes qué pasa? Que yo entiendo la literatura como emoción dirigida. Para mí es Sí. emoción dirigida. Y en el taller, cuando hablo con los alumnos, lo que les digo es, mirad, todo lo que os voy a contar, como tú has dicho antes, ya lo sabéis. Pero no sabéis que lo sabéis. Vamos a hacer lo que antes era un pequeño milagro, que escribíais un cuento y salía, wow. Ahora haremos un acto consciente por entender cómo funcionan los mecanismos para llegar a ese resultado. Que por el camino podemos perdernos y a lo mejor no siempre sale, pero vamos a hacer la receta. Vamos a ver la musicalidad, vamos a entender todos esos elementos que antes eran puro instinto, razonarlos, analizarlos. Que siempre hay un umbral de incertidumbre, como en la física, que siempre hay un margen para el caos. Esto es igual, hay un momento que todas las artes creativas, bueno, todas las artes creativas, acabo de decir, atención, no hay arte que no sea creativa, soy idiota. Todas las artes, ¿vale? Tienen un umbral de pleonasmo, incertidumbre. Álvaro, abracemos el pleonasmo también. Totalmente. ¡Mua! Un besito desde aquí. El caso es que siempre hay un umbral de incertidumbre. Siempre te puedes desviar y Sí, te puedes claro. equivocar, pero hacerse un poquito más técnico no implica ser un científico, no implica ser un matemático, implica simplemente utilizar las artes con un poco más de eficiencia para que a lo mejor luego, si eres un pervertido, subvertirlas. ¿Por qué no? Se pueden subvertir, pero para subvertir primero hay que conocer muy bien lo que se hace. Sí. Joder, a mí me gusta mucho ver los libros como cartas de amor. Y cuando digo de un ser humano a otro. O sea, un ser humano escribe una carta de amor. Cuando hablo de carta de amor, no hablo tanto del contenido o el género, sino que hablo del acto en sí. De estar escribiendo una carta. Ya no. Voy a cambiar un poco. Ya no de amor, sino que porta amor en sí mismo. Es muy O sea, es una metáfora muy poliamorosa, ¿eh? Me gusta, es, estoy muy dentro ahora mismo de esta promiscuidad. Me encanta, continúa. es un poco, no sé si has leído Así se pierde la guerra del tiempo, pero No. es esa, pues se basa mucho, es muy de, pues va sobre, es muy epistolar. Es un libro de ficción científica epistolar, muy, muy chulo, si no lo habéis leído es muy bonito. Y va un poco de eso, de compartir cosas y de, precisamente, regresando durante unos breves segundos a todo el tema de la inteligencia artificial, el hecho de que a mí me gusta saber que la persona que ha escrito eso es un ser humano. Siendo consciente de que seguramente hay altas posibilidades de que era un ser humano de mierda. Sí, Que también hay que ser consciente de eso. claro. Solo que yo no lo sé, ¿sabes? Pero me gusta pensar que tú eres escritor, tú cuando estás escribiendo, esto es cualquier creador, ¿vale? Pero cuando estamos haciendo cosas, las estamos haciendo en primer lugar para nosotros. Como he dicho antes, eso luego ve la luz. Pero tú estás dejando, tú cuando ves tu libro impreso, esto es figurativo, ¿vale? Pero se lo das a alguien en la mano cuando va a leerlo. Y directamente es como si te quedaras, aunque tú luego no eres consciente de lo que está sucediendo, porque eso ya funciona dentro de la cabeza del lector, pero es como si tú te sentaras delante de él y estuvieras escrutando cada gesto, cada cambio en su cara, las cejas se arquean, sonríe, todo eso lo estás escrutando. Y cuando ves, ya no la literatura, pero cuando ves el arte de esa forma, yo creo que al menos nace en ti cierto respeto. Que igual es lo que falta actualmente y eso evita que dejes comentarios de mierda. Pero sí, que es verdad. Pero cuando Qué bien hilado, ¿eh? Qué bien hilado. No, joder, yo tengo un podcast, algo. Qué bien hilado. ¿Te imaginas? No, pero de verdad que me gusta verlo como cartas de amor. Creo que es una forma bonita de verlo. Sí, sí. Que a veces el contenido no te convence, no te enamora, pero otras veces sí. Yo, fíjate, otro hito más. Hablábamos de Pratchett. Yo, el día que leí Guardias por primera vez, se produjo algo. El humor que tiene Pratchett es muy parecido al que tengo yo.
Se parece mucho. Y cuando yo estaba leyendo a Pratchett, de repente dije, hostia, esto es como si yo supiera escribir muy bien y de repente hubiese publicado un libro. Y no lo digo desde un punto de vista de, hostia, es que soy maravilloso, soy el mejor. Lo digo desde la humildad más grande con la que puedo decir esto. Era como, tía, el nivel de conexión que se produjo con Terry Pratchett, sin yo conocer a Terry Pratchett, fue tan gargantuesco que te juro que ese libro, además forma parte de mis libros favoritos prácticamente de mi vida, precisamente no tanto ya porque yo dijera, yo puedo escribir esto, sino por la conexión que se produjo y decir, hostia, estamos en el mundo, en el mismo mundo, tío. Vemos las cosas muy parecidas. Tú has tenido tus vivencias, tú has trabajado en una central nuclear, tú has hecho un montón de cosas. Yo no he trabajado en una central nuclear, pero lo que es el final, el destino, cuando tú has hecho este libro, has hecho algo que ha conectado de una forma especial conmigo. La carta de amor que escribiste sin ser ni siquiera consciente de quién iba a leerlo, sin ser consciente de que una persona al lado en España de repente iba a leerlo y iba a decir, hostia, ¿qué está pasando aquí? Pero si esto es... Pero, hostia, que me siento representado de alguna forma. Sin ser consciente de eso, se produce esa magia. Y vuelvo otra vez al tema de la carta de amor. Es lo bonito que tienen los libros, precisamente. Podríamos hablar también de las películas, ¿sabes? Pero vamos, ya que estamos hablando de libros, es lo bonito que tienen los libros. Que tú los haces con una intención, pero el lector de repente lo trae a sí mismo y lo construye a su manera. Se adueña totalmente de todo. Se adueña de todo. Sí. Vamos a ir cerrando, ¿vale? Con la última pregunta de este Cometa Unplugged. Sergio Mena, el descampado. Vamos a hablar, Sergio. La gente tiene que leer un libro. Tiene que leer uno. Uf. Tiene que leer uno. Aquí tienes que mojarte, sí o sí. Tienen que leer uno por motivos que... Mira, a lo mejor es un libro que ni siquiera te gusta a título personal, porque a lo mejor no te ha flipado, pero consideras que es importante. También me valdría, ¿eh? ¿Vale? Porque es importante, porque te gusta, porque es relevante por razones X. ¿Cuáles y por qué? Tomad nota. Hostia, es que voy a tirar de un clásico demasiado clásico. Pero voy a explicar por qué. Porque lo bonito creo que es explicar por qué y no tanto decir simplemente el nombre. No te iba a responder uno, porque sabes que yo me muevo en esta liga de que hay muchas cosas que me gustan y me resulta difícil elegir. Pero yo leí, y cuando diga esto ya vais a saber a cuál me refiero. Yo leí El Quijote cuando tenía, por primera vez, 12 años. Creo que tenía 12, 13 años. Que creo que es demasiado pronto para leer El Quijote porque no te enteras de nada. Y lo leí entero porque en el colegio, en el séptimo de GB, pues nos hicieron leer La familia de Pascual Duarte, o sea, libros que dices tú, ¿ese profesor de dónde había salido? ¿Qué estaba haciendo con nuestras cabezas? Camilo pues José Cela, a esas ¡Hostia! edades, creo que wow. Ojo que yo con Viaje a la Alcarria es uno también de mis libros. Todavía no sé cómo pude disfrutar tanto leyendo ese libro, porque es un libro de viajes. Sí. No cuenta, no hay una evolución, no hay un personaje, no hay un viaje del héroe, no hay nada, entre comillas, porque pasan cosas, pero lo disfruté muchísimo ese libro de Camilo José Cela. Carpetobetónico, palabra de Cela, carpetobetónico, que a día de hoy digo carpetobetónico y digo, me ha imbuido el espíritu de Cela. Se te llena la boca, totalmente. Se te llena la boca. Sí. Efectivamente, bueno, ya lo he dicho antes, estoy hablando del Quijote, que estoy tirando de un clásico muy clásico, pero un clásico que ha trascendido incluso la propia importancia que tiene como libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el Quijote ya se ha convertido en una especie de marca. Y todos pensamos en el Quijote y decimos, vale, a algunos nos puede aparecer incluso la efigie de Fernando Rey haciendo del Quijote y Alfredo Landa haciendo de Sancho Panza. A alguno incluso nos puede venir la serie de televisión, la animación. Que en el colegio teníamos que estudiarlo, que se ha mencionado mucho. Es, ya digo, una marca que simplemente está ahí, a la que decimos, sí, el mejor libro maravilloso, uno de los mejores libros de la historia, todo lo que quieras, y ya está, y se queda ahí como marca. El problema precisamente es ese, que nos olvidamos que realmente es un libro. Es un libro que cuando te pones a ahondar en él ya con cierta edad, no creo que sea un libro para leerlo con 12 años, yo cuando lo leí con 12 años, además de que el lenguaje no es castellano muy, muy antiguo, que es difícil, posible prácticamente de leer, donde se cambian letras, pronunciaciones, palabras que no entiendes. Pero sí es un lenguaje al que yo no estaba acostumbrado cuando tenía 12 años. Yo estaba leyendo por esa época. Estabas tiernecito. Estabas para Platerillo, estabas para otra cosa. Es que claro.
Unamuno ya como mucho, o sea, Claro. pero sobre todo la Dragonlance, Reinos Olvidados, Douglas Niles, pues todas esas cosas. Douglas Niles, Y wow. Douglas Niles, ¿eh? Sí, sí, Douglas Niles que ha salido del fondo de Ojo la Douglas Niles, ¿eh? barrica a Sí, sí, Dragonlance ahí, sí, sí. cuidado, Ha hecho de repente, ¡oh! Sí. ¿sabes? Y claro, yo no estaba acostumbrado y no me enteré muy bien de lo que iba el libro, a pesar de que tuvimos un examen sobre él y tuvimos que comentar cosas e incluso leer algún capítulo en clase y todo. Claro, cuando te enfrentas a él, y vuelvo a utilizar otra vez el verbo enfrentar, pero no de una forma como si fueras tú una escaramuza o una refriega, ni mucho menos, sino más lo tienes delante, de hecho lo tengo aquí, o sea, para que te hagas la idea, tengo las dos partes aquí. Ujú. Y cuando vuelves otra vez a leerlo y te das cuenta de lo que está haciendo Cervantes en un libro, es cuando yo he tenido momentos de sentir la piel de gallina, que es mucho que te pase eso leyendo, la piel de gallina de decir, tras, no concibo cómo un ser humano fue capaz de hacer algo así. O sea, Wow. llegar a esa conclusión de decir, esto tuvo que ser un grupo de gente, esto no lo pudo hacer un ser humano. O sea, ya no es todo el tema de cómo se ríe de las novelas de caballería. Hablabas antes de Stephen King, de cómo refleja una época también Cervantes, sino el hecho de que a veces adapte su propio lenguaje como modo de parodia a Ujú. novelas que ya existían en esa época. Es decir, él recogía estilos de otros autores y los reproducía para reírse de ellos. Eso dentro del Quijote. Y dices, hostia, tío, pero es que esto es una puñetera salvajada. Esto no Es un tiene ningún crisol. sentido. Ujú. Es increíble, como obra es increíble. Sí. Es más graciosa, porque yo en la época no me hacía ni puñetera gracia. Cuando lo lees ya de adulto y te das cuenta de lo que está poniendo. Yo he soltado alguna carcajada leyendo el Quijote. De decir, ostras, tío, es que esto es. Parece Mortadelo y Filemón a veces. O sea, te lo digo de verdad. Es que es verdad. El tema de los símbolos, el tema de toda la historia que te cuenta, el desarrollo de los personajes, la riqueza que tiene cada personaje, prácticamente cada personaje que sale en la novela tiene una forma personal de hablar que está tan cuidado que cuando terminas la experiencia de leer el Quijote ya, cuando eres adulto, dices, hostia, tío, cuando a muchos estudiosos suelen poner en los famosos rankings, yo no soy muy de rankings, pero cuando ponen en los rankings como uno de los, por no decir el mejor libro de la literatura, al Quijote, no es desde un punto de vista, que seguramente en algunos casos sí, pero no es desde un punto de vista elitista, de decir, el Quijote es la hostia. Es que cuando te sumerges en él y empleas un poco de tiempo, yo todavía estoy descubriéndolo, o sea, no, porque es que no te lo acabas. El Quijote no te lo acabas nunca. Estoy pensando en hacer hasta algún especial del descampado del Quijote y me están entrando sudores fríos porque es como, hostia, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde ¿Por empezar? dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Los ejercicios metalingüísticos que hace, por ejemplo, la segunda parte, Ujú. que empieza, que el propio Quijote se mezcla con Cervantes, con la creación, se ve al autor, se ve al propio personaje, se refleja, sale la obra, la ve publicada, o sea, hay una cantidad de cosas Hay que, muchas patas ahí, ¿eh? El contexto histórico es hostia, apasionante también, en definitiva. es avanzadísimo, Hmm. y lo más importante de todo es que más allá de todo esto que he comentado, que se me quedan cosas por el tintero, en el tintero también, pero en el tintero sobre todo, lo que más me flipa de todo es que es una comedia. Sí. Con lo denostada que está la comedia, ya no solo en la historia de la literatura, sino también en la historia de la humanidad. Cuesta, ¿eh? Denostada, Cuesta, ¿eh? ¿eh? La conjura de Sí, los necios, aguanta por sí. ahí, Hay, el Quijote por o sea, allá. hay Pero son obras, pocas, cuesta mucho sí, que una son comedia pocas. agarre porque el sentido del humor, como no entres en una especie de fase ultradimensional de la universalidad temporal absoluta, como es el Quijote, claro, te desenganchas con el espíritu de la época, entonces puede no hacer gracia en algún punto. Es que es muy difícil. Para mí es lo más difícil que hay. Sé que es un cliché decir esto, pero hacer comedia es dificilísimo. Es difícil, es Es muy difícil. difícil. Y más que pervivan el tiempo. Que tú ves a Keaton y tiene cosas que te partes, pero claramente a lo mejor se lo pones a un chaval de 14 años
que ya está no sé, con Auronplay, me lo invento, no sé quién Sí, está a día de hoy, y claro, el humor son bromas telefónicas, quiero decir, cambia mucho todo el contexto, pero enganchar con esa universalidad temporal, joder, no sé, lo veo muy complicado, es extremadamente difícil, y porque pero... al final, perdona, No, 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 que simplemente para rematar, que cuando lo consigues alcanzas la inmortalidad, porque es que creo que de las cosas más maravillosas que queremos es reír. No voy a decir que es muy fácil hacer llorar porque es mentira. Hacer llorar, eh, tam- emocionar en general es difícil, dejémoslo sí, así. Sí. generar emociones es difícil. Generar Sí, un ambiente de turbiedad que te genere malestar, vamos a decir que es relativamente sencillo, si tienes una maestría en lo que haces. Pero hacer reír con un libro, hacer reír, hacer tener miedo o hacer llorar, son situaciones que requieren escapar. O sea, el lector tiene que tener el libro en las manos y dejar de sentir que el libro está en sus manos y que su mente esté eso en es, las páginas. eso Y es. conseguir eso implica una serie de saltos de aros de fuego que muy pocos lo han conseguido. Muy pocos. El Quijote está ahí por motivos evidentes, claro. La comedia en general siempre ha estado un poco denostada en el arte y te hablo también del cine. Hombre, hay directores, a Billy Wilder, Lubitsch, hay grandes directores de comedia, incluso te metería aquí a Zaz, a los Abrams y compañía, Ujú. pero por lo general ha estado siempre... También entiendo por qué, porque la comedia muchas veces se utiliza para la crítica y eso pues al final a través de la comedia puedes luchar, entre comillas, contra los poderosos. Claro. Y entonces siempre ha sido un peligro. Pero es como que si algo es de comedia, ya no puede tener el mismo valor que una obra que es, lo vemos por ejemplo en los premios. En los premios Oscar, dime tú las comedias, ha ganado alguna comedia, obviamente. Tampoco es que yo crea mucho los Oscars, pero por lo menos vamos a ir a algo tangible, como son los premios, Es dentro de la residual. subjetividad. Claro, Claro. pero la comedia es absolutamente residual. Dices, esto no, Ya. o sea, no es, carece de importancia. Mira, estabas diciendo lo de los ambientes y no hemos comentado nada de Lovecraft. Fíjate, que yo sé que a ti Wow. te gusta mucho. Que yo sé que a ti te Wow. gusta mucho. Un expected commentary. ¿Qué quieres saber del maestro de Providence? Pues mira, Tentáculos. quiero saber qué estaba haciendo en 1917, la tarde del... No, no. Que yendo a otro hito más. Normalmente de Lovecraft, y me salgo aquí un poco de lo que estábamos comentando, pero creo que no pasa nada, no me lo tendrás en cuenta. Para Pero nada en absoluto. Teniendo en cuenta cómo hemos el- arrancado, que he hecho el descampado porque en mi Word estaba subrayado en rojo, ya con ese principio. Y mira que, fíjate que yo no soy de ensayar delante del espejo porque me considero mínimamente funcional a la hora de presentar. Sí. Pero dije, hostia, Álvaro, por favor, no seas idiota. Es el descampado. Es el descampado. Y digo, no, es el descampado. Está como Gollum Smigol ahí. Dilo bien, dilo bien. Pero es el descampado, perdóname. Te quiero mucho. Continúo. A mí Lovecraft me gusta, ¿vale? Me gusta, incluso también si nos vamos a gente de la época, Howard y compañía, pues también me Hombre, llama la hombre, atención. pero por Sí. favor, me estoy poniendo cachondo. Por favor, no me Sí, hagas no, pero es esto. verdad. El círculo de Lovecraft, tío. Craig Aston Smith, Robert de Sí, Howard, H.P. Lovecraft. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Auguste sí, Derleth. bueno, y podemos ir a Derleth y toda esta gente también, a Campbell y todas esas Claro. cosas. Bueno, o sea, Campbell, Campbell. El otro día le mandé una invitación por Facebook a Ramsey Campbell. Y le dije, y me dice Campbell, vale, que es un abuelete. Y me dice, hello. Y le escribo, hello, Mr. Campbell. I am a big fan of your work. I am a little writer. Humble y no sé cuánto. Vengo aquí a conocer tu... Yo qué sé. Me dijo, ok. Check. Me, te ha- puso manita. me, Te puso manita. me No. dijo, no, no me puso. Me dijo, Ah, vale, vale, vale. ok, thank you. Sí, como alejándose, ¿no? Como con miedo, ¿no? Como diciendo. Vale, Sí, perdón, sí. perdón. Fue algo así. Fue un hito. Un hito. Dije, wow, Sí. soy amigo de Ramsey Campbell en Facebook. Ahí lo llevas. Brutal. Está bien, hombre, está bien, joder. Pero también son cosas que he leído y Poe también, por ir un poquito más para Claro. atrás. Bueno, sí, de Jackson, no he hablado de Richard Matheson, hay un montón, vamos. Gran Pero guionista volviendo Matheson también. Sí, 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 sí. Brutal. Has mencionado tú a Dahl, exactamente lo mismo. O sea, hay un montón. Tengo Úrsula K. Le Guin también. O sea, tengo un montón de autores que me gustan. Pero volviendo otra vez a Lovecraft, fíjate que de Lovecraft hay cosas que me gustan mucho,
Otras me parece, soy bastante crítico conmigo mismo. Yo la crítica, reflexión que dejo aquí rápida. Esto lo comenté yo tengo un Patreon donde subo y donde hablo de películas y hacemos visionados. Dirección del Patreon, por favor, caballero. Para que la gente... Si vais a Patreon y buscáis El Descampado, encontraréis la página y podéis ver, os podéis unir a la comunidad porque hacemos cosas bastante chulas. Y estaba leyendo una revista de hace 25 años, una revista de guitarristas, y me di cuenta de que al terminar el artículo, era una entrevista, y al terminar el artículo yo hice la reflexión de, hostia, el entrevistado me pareció un gilipollas. Y me sorprendí a mí mismo, dije, hostia, este tío es muy tonto. Muy, como demasiado altivo, digo, pues, ¿qué haces, tío? Si se toca la guitarra y ya está, que no se ha flipado. Y terminé y de repente me sorprendí a mí mismo, yo estaba pensando, este tío es un poco idiota, y me sorprendí a mí mismo buscando, sin darme cuenta, los comentarios al final de ese artículo que lo insultaran, y me di cuenta de que estaba leyendo, esto duró unos segundos, o una décima de segundo, y me di cuenta de que estaba leyendo una revista y digo, hostia, que en esta época, cuando tú pensabas que alguien era gilipollas, te lo quedabas para ti, e igual lo compartías con tus amigos, pero no tenías que ni publicitarlo, ni promocionarlo, ni hacérselo saber a todo el mundo. Claro. Y me llevé esa reflexión. Bueno, pues dicho esto, hay cosas de Lovecraft que me tiran un poco más para atrás o que me aburren un poco. Pero tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? De hecho, voy a hacer tu capote. Lovecraft, en mi caso, para mí es un autor musa a nivel conceptual. A nivel prosa, hay veces que me quiero tirar por el balcón y no pasa nada, quiero decir. Forma parte de su estilo plumbio y alambicado, pero que las ideas, el horror cósmico, eso es lo que mola. Ahí está la amiga. El concepto. Y todo lo que surgió gracias a Lovecraft y lo que él había traído. O sea, el propio concepto del nihilismo y todas esas cosas. El Totalmente. Hecho de el futuro indefectible, de madre mía, si es que da igual lo que hagas. Claro, es que aparte, por encima. No, es indescriptible. Corte A, te lo describo. Toma, con patatas. Ahí te lo comes. Todo es ominoso, a veces es suntuoso, pero bueno, está bien, hombre. Yo lo paso bien. O incognoscible, inefable, o lo que te saca de rabo, ¿sabes? Quiero decir, tú mete adjetivos ahí. ¿Sabes? Que seguro que alguno va entrando. Jocundo no lo usaba mucho Lovecraft porque Jocundo no le pegaba mucho, pero el resto, todos los que quieras. Todos los que sean así chungos. Sí. Umbrío le gustaba mucho. Umbrío, totalmente. Sí. Nefando. Nefando a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Nefando y caliginoso. Caliginoso de oscuridad, ¿eh? Es un cielo caliginoso, denso. Denso. Lleno de nubes, tenébrico. Madre mía. Estamos aquí, el momento RAE. Aquí totalmente, sí. Pero, como digo, hay historias, relatos de Lovecraft que a mí me gustan especialmente. Incluso algunos de ellos, yo soy rolero, que son partidas de rol. Hay auténticas partidas de rol dentro de... Que eso a mí me hace mucha gracia. Innsmouth, por ejemplo, es una partida de rol, sin ir más lejos. Pero bueno, hay uno en concreto que a mí me supuso un antes y un después, y te vas a reír seguramente. Bueno, igual no te ríes, pero vas a decir, hostia, no me esperaba que dijeras ese. Ni siquiera me acuerdo ahora mismo del nombre. Es un relato muy corto que en el fondo, y salvando las distancias, está bastante vinculado por la forma en la que lo concibe con El Pozo y el Péndulo de Poe, que es un relato que tiene de un señor que está creo recordar que no sé si era una mina, pero está en una caverna a oscuras. Ah, sí. Sí, que sale y se ve al espejo, ¿no? En el castillo. Que es de los... De hecho, creo que no recuerdo, no sé si acaba de esa forma, creo que directamente lo encuentra alguien. Es un relato muy corto que tiene. Sí, creo que es de los primeros. Es de los primeros, vale. Sí, no ese que he dicho yo, es uno que están explorando una cueva y dentro encuentran, creo que... Y se le apaga la antorcha. Y se le apaga la antorcha, sí. Y todo se hace a través de las sensaciones que tiene este señor. Sí. Y volvemos otra vez, me estoy dando cuenta ahora haciendo la reflexión contigo, que muchos de los hitos que yo he tenido a la hora de leer libros o de comunicarme con la literatura son ver la capacidad que tiene a veces para, no voy a decir alterar la realidad, pero sí para narrar elementos que a priori, bajo mi punto de vista, son difíciles de narrar. A través de lo sensorial. A través del... Exactamente. Vale, sí. No digo que todos
No digo que todos los casos lo sean, porque en el caso de Henry Miller creo que, por lo menos en mi caso, se va más a lo filosófico. Ujú. Henry Miller me parece que era un nihilista esperanzado. Henry Miller, lees las obras y dices, hostia, el mundo es una mierda, pero veo un poquito ahí de humanismo. O sea, se ve que el tío está preocupado como diciendo, joder, a ver si podemos cambiar esto porque somos un poco mierda, ¿sabes? Y entre eso y eso, pues una felación o Claro, un efectivamente. empotramiento en unos baños sucios. Lo mínimo que le Lo puedes típico, pedir al día a día, ¿verdad? Efectivamente. Quiero decir. Pero a mí me enriquece sobre todo eso. Pero sí de ver la capacidad de lo que se puede llegar a hacer con el lenguaje. Yo creo que es otra cosa que también me pasa a mí con el Descampado, con el podcast. Que estoy todo el rato pensando cómo puedo jugar con el sonido y abrir horizontes. No te voy a decir descubrir cosas nuevas, pero sí decir, vamos a probar esto. Vamos a intentar relatar esto de otra forma o contarlo de otra forma a través del sonido, la capacidad que tiene el audio. En grandes momentos que he tenido yo a nivel literario se han producido así. De darme cuenta de que de repente estaba con ese señor, que me sucede más veces, pero estaba con ese señor y estaba sintiendo la angustia de ese señor por estar a oscuras en una cueva y estar escuchando ruidos que no sabes lo que son. Ajá. En el caso de Lovecraft. En Sí. otros casos de Pratchett ya vamos a otras cosas, pero Sí, parte sí, de pero... la magia de la literatura en el fondo. Sí, es Que te que agarre. es un tipo de estilo literario muy específico, muy atmosférico. Por ejemplo, vale, me lo voy a inventar, ¿vale? Es que no me acuerdo exactamente cómo era cómo iniciaba la persecución de Innsmouth, pero recuerdo que estaba el prota tumbado en la cama, escuchaba pasos, crujidos de madera al otro lado del Exactamente. pasillo, una mano La rozando puerta. la pared, alguien que fuerza el picaporte y la puerta a la madera y los pasos que se alejan y de pronto cuchicheos al otro lado de la pared y de pronto Eso es. ven que se acerca más gente y alguien golpea algún mueble sin querer y el otro protesta, ¿qué haces? Y el tío que está despierto, que se empieza a dar cuenta de que pasa algo al otro lado, conseguir eso es brutal, porque te transmite, es como, esto es muy del show don't tell en literatura, no me digas que hay gente al otro lado, házmelo saber a través de datos que yo lo pueda inferir, que lo pueda descubrir con el propio personaje, con el propio prota, que sepa junto a él que al otro lado hay algo. Y quiero saberlo al mismo tiempo que él se entera. Porque si me dices que está durmiendo el prota y vienen dos tíos y se ponen detrás de la puerta, pues ya me has dado toda la información. En cambio, de esta manera me lo conduces. Sí, a mí lo que tú has dicho también me pone muy cachondo. Es como a mí me gusta realmente la literatura. Vale, es lo que a mí me gusta de verdad y es como yo intento plasmarla. Es muy difícil a veces, pero hay que intentarlo. Sergio, Sí. ha sido un placer. ¿Te dejas algo en el tintero? No. Yo creo que. Creo que he comentado todo. Creo que me he quedado bastante a gusto. O sea, ¿Te has quedado a gusto? ¿Te ha gustado? Sí. Recomendar. Vuelvo a insistir otra vez en lo de. Bueno, en realidad no he hablado mucho. Lo que más me gusta es el misterio, pero tampoco he hablado mucho de autores. Pero bueno, tampoco puedo hablar de todo. No me falta. Bueno, para una siguiente iteración del Cometa Si quieres, Unplugged. podemos hablar de Claro. temas de misterio y cosas así. Que Aquí sabemos que se ha producido, bueno, seguramente ya existía de antes, pero que se ha producido, ha bajado el espíritu de Cervantes, ha tocado el hombro de Sergio y le ha dicho, Next, Habla de mí. habla de mi colega. Habla de mí. Habla de mí que voy yo ahora. Así que esperad que en el descampado aparezca dentro de no mucho un titánico monográfico de Cervantes, que aparte no puede bajar de titánico, porque entre la vida del colega, la obra y todo lo demás, ahí tienes... ¡Fua! Fíjate que hasta el día de la fecha yo nunca he hablado de Cervantes porque efectivamente es titánico, es como... De hecho... Es que es el problema. El problema es que es tan icono, es un icono al final, Claro. es tan importante que dices Cervantes y como que deja de importar el resto. Por desgracia sucede eso. El propio nombre, el propio concepto de Cervantes o del Quijote ha trascendido tanto que ha subyugado la propia obra. ¿Qué es lo triste? No hablo de todo el mundo, pero creo que en la visión general es como Cervantes, un tío grande, y ya Gigante. está, nos quedamos ahí. Gigante. Y creo que, y fíjate que Lope también estaba por esa época, o sea, Lope también era otra bestia parda, pero es que, de verdad te lo digo, lo del Quijote, yo leyéndolo dices, ostras, tío, pero... Y creo que está bien, yo sé que he tirado de un clásico, yo sé que podía haber dicho cualquier otro libro que también me ha gustado a lo largo de mi vida, que no he dicho unos cuantos de todas formas, pero podía haber mencionado cualquier otro, pero ya no lo hago ni siquiera por postureo, ni lo hago porque es lo típico.
quiero alejarme de todo eso porque puede que suene a lo típico, pero si empiezas a leerlo te vas a dar cuenta de que no es lo típico. O sea, el hecho de que yo te diga, yo quiero reivindicarlo, puede sonar a manido, como, bueno, sí, claro, Quijote, claro, ¿cuál va a decir? El libro más importante, todos lo sabemos. Ya, pero cuando lo lees, te das cuenta de que no es tan típico como el propio concepto. Mi gato se está sentando en el teclado y está bajando aquí. A veces me cuelga las llamadas, ¿sabes? Es muy gracioso. Maravilloso. Me contesta en los chats. Pero eso, que estamos tan acostumbrados a ese rótulo que está ahí como rutilante ahí de hola, ¿qué tal? Soy el Quijote, soy el libro más grande, que nos olvidamos de que realmente es un libro. Y creo que en este caso tenía que reivindicarlo. Maravilloso. Más allá de que podía haber hablado de Barker o de cualquier otro que también me gusta muchísimo. Por favor, deja de destapar cajas maravillosas en los minutos finales de programa. Por favor, te lo pido. No me hables de Clive Barker ahora. No me hables de Clive Barker ahora. Es que de verdad, por favor, pórtate bien, tío. Pórtate bien. Vale. Perdón. ¿Alguna promo que quieras hacer de alguna cosa que vayas a sacar o alguna cosa que quieras comentar? No sé. Lo que sea. Anyway. Bueno, más allá del tema del Patreon, el tema del Patreon ahora mismo, yo tenía un trabajo Magel hasta hace 1 año y medio, una cosa así. Ahora mismo sobrevivo como artista y sobrevivo gracias al Patreon. Si la gente no me conoce, veo un poco arriesgado decirle que se vaya directamente al Patreon porque imagino que tiene que conocer primero mi trabajo. Así que yo lo que voy a decir es que si no conoces el Descampado y no te cayó del todo mal, a pesar de que a veces he echado espuma por la boca con algunos temas, pero si no te ha caído muy mal, pues vete a cualquier plataforma de podcast, elige, es multitemático, vas a tener vikingos, vas a tener cine mudo, como decía Álvaro, hay un montón de cosas, he analizado discos de Pearl Jam, de Soundgarden, de Prince, de Fleetwood Mac, de Bruce Springsteen, de Iron Maiden, de Led Zeppelin, un montón. Siempre creo que vas a encontrar algo que te guste y con un poco de suerte, que es al final a lo que aspiro con el tema del podcast y con el tema del Descampado, es que ya no busques solo, lo comentaba antes Álvaro precisamente, no busques solo que te cuente algo que a ti te interesa o te guste, sino que la forma en la que te lo cuento sea la que te invada y digas, ostras, pues mira, me va a hablar por ejemplo de cine mudo, no tengo ni puñetera idea de cine mudo, tema mainstream, también Sergio, vaya huevazos que tienes, pero mira, lo voy a escuchar porque me gusta cómo me cuentan las cosas. Exacto. Y eso es lo bonito al final. Creo que eso es el éxito de comunicador, ¿eh? Que da igual de qué me hables, me quedo porque quiero escucharte a ti. Ese es el éxito. Joder. Es Hace el poco éxito. hemos hecho uno de córvidos. Lo sé, de tío. animales. Lo sé, tío. Vengo de ahí. Lo sé. Lo he visto. Lo he escuchado. Es tremendo y yo no pensaba que... O sea, al final hablamos de lo de abrirte y de estar continuamente evolucionando e intentando aprender cosas nuevas. Y no es un contenido que yo me planteara al principio por aquel lejano 2016 que yo dijera, hostia, vamos a hablar de animales. Pero de repente ha surgido y me ha gustado muchísimo la experiencia y a la gente le ha gustado muchísimo también. Pues ahí está un éxito, tío. Comunicación, sí, yo estoy muy contento. Comunicación por encima de información. La información da igual. Me puedes hablar de lámparas de Ikea y me va a gustar igual porque me lo cuentas tú. Entonces, eso, damas y caballeros, el Descampado, ir a pegar un vistazo, entrar al Patreon, por favor, echar una mano, mirad, compartid, difundid, darle like, comentar, volveros locos, por favor, que esto es maravilloso. Así que, Sergio, ha sido un verdadero placer, tío. Ojalá pueda tenerte en algún Cometa Unplugged más en el futuro, o algún día en algún programa del Bueno del Cometa que hablemos de alguna obra en concreto, de las innumerables que has mencionado, te puedas pasar y dejar ahí tu contribución, ¿vale? Será un placer. Así que nada, yo le voy a dar al botón de dejar de grabar, ¿vale? Vale. La gente no lo va a ver, pero te quedarás conmigo unos minutos más. Así que... Sí, yo estoy acariciando a un gato como si fuera un villano, así que creo que no se me ocurre mejor final, ¿sabes? Y como, de acuerdo, Álvaro, de acuerdo. O sea, como si fuera el doctor maligno. Vale. Pues nada, gente, un placer y gracias por escucharnos. Esto ha sido Sergio Mena, el Descampado. Un placer y hasta la próxima. Adiós. Chao.